Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por aguantar hasta este tercer día. Yo creo que, espero que merezca la pena. En esta mañana, que es ya de cierre de las jornadas, pues vamos a estar un poco como en familia en cuanto a los que vamos a exponer, porque, hay un grueso de lo que es el Instituto Universitario de Educación a Distancia, en algunas de las cosas que hacemos, y que queríamos contar justamente al cierre, porque al fin y al cabo todo esto que hemos venido contando estos días y que es súper interesante, todo el tema de la innovación, cómo estamos incluyendo la tecnología en nuestras metodologías, cómo estamos intentando avanzar en todo esto que es educación a distancia, cómo estamos viendo que las universidades presenciales a su vez se están acercando mucho a lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos convergiendo, pero todo esto no tiene ningún sentido, salvo que quisiéramos estar probando cosas y jugando, si no fuera porque hay un estudiante detrás. En nuestro caso, 250.000 estudiantes, en el caso de la UNED, la universidad con más número de estudiantes en todo el país. Por tanto, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, reflexionamos, de alguna manera está encaminado, o no de alguna manera, está encaminado a promover una experiencia de aprendizaje, como llamamos en las anteriores jornadas, enriquecido. Es decir, que nuestros estudiantes realmente tengan un proceso de aprendizaje cada vez más rico, cada vez con más recursos y que la UNED pueda mostrar que eso es eficaz. Y eso es una de las cuestiones que desde el Instituto Universitario de Educación a Distancia, a lo largo de todos estos años, llevamos ya muchos años, 2 legislaturas y anteriormente, el tema del abandono y el tema del egreso, la cara y la cruz, nos ha importado mucho. Para los que no conozcáis muy bien a lo mejor el instituto, quería decir que el Instituto Universitario de Educación a Distancia es un organismo dentro de la UNED que tiene como varias patas fundamentales. Hay una pata que siempre está ahí enviando mensajes a todos los docentes, que es la de la formación docente. La formación para la innovación y para la mejora y la calidad de la docencia. Y ahí estamos siempre formando, dando oportunidades de formación a nuestros docentes y a nuestros tutores. Pero hay otra gran pata que creo que es muy importante porque está complementando la otra, que es la de investigación. La unidad de investigación, la pata de investigación, que durante todos estos años lo ha dirigido Emilio Luque Pulgar, pues es muy importante porque va complementando lo que vamos haciendo. Es decir, necesitamos saber que aquello que estamos haciendo es útil, ¿no? Luego también tenemos, por supuesto, la rama de evaluación de la calidad de nuestros materiales didácticos, que en toda esta etapa ha sido una etapa muy laboriosa, porque todos los materiales obligatorios han tenido que pasar por una revisión, por una parte del IVD en cuanto a la metodología, por otra parte de las comisiones de grado en cuanto a la adecuación a los planes de estudio. Por tanto, hemos llevado una época muy activa de trabajo. Pero en este caso, el tema de la investigación sobre el abandono y sobre el egreso ha sido desde los inicios, al menos desde que yo me he ocupado no solo ya de la dirección, que fue desde el 2004, sino antes de la dirección de formación, fue algo nuclear, como luego iremos viendo, ¿no? Y ahí, fue transmitir a todo el equipo de investigación. Hoy están aquí Emilio Pulgar, que como digo es Emilio Luque, perdón, que es como digo el director de la unidad de formación. Pero también está Francis García Cedeño y Cristina Santiago de Alba, que es aquí el equipo, ¿no?, fuerte de la unidad técnica de investigación. Y fue como ese interés trasladarles y decir, oye, tenemos que saber algo más sobre por qué abandonan nuestros estudiantes. Vais a ver que el abandono en primer año es nuestro talón de Aquiles. Y también queremos saber algo, que también hemos hecho cosas sobre quién es el que egresa, por qué logran egresar, vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Y también, vais a ver qué es lo que estamos haciendo como docentes para intentar que eso se reduzca. Por tanto, esta sesión de la mañana va dedicada en esa primera parte a la investigación. Luego nos ha parecido muy interesante traer también la experiencia de un reciente estudio y análisis del Ministerio sobre los planes de acogida de las universidades españolas en este momento, de orientación y acogida, para que veamos cómo todo el resto de las universidades se están preocupando de este tema de acogida. Y finalmente, también desde el IVD os vamos a contar, porque ha sido también algo muy central y nuclear durante estos años, cómo nos hemos planteado, y a la luz de los estudios que se van haciendo también, desarrollar el apoyo y la orientación a nuestros estudiantes nuevos, el plan de acogida. Y todas las acciones que se han ido poniendo en marcha y haciendo un poco balance de lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos ido viendo y lo que se ha conseguido. Así que yo espero que, como a todos nos preocupa mucho, que nuestros estudiantes no abandonen,
espero que sea una mañana fructífera e interesante para todos y os dejo con el equipo de investigación del IBD. Pues es una tarea que intentaremos cumplir, tratar de conversar con vosotros y entre nosotros. Es posible que nos interrumpamos porque esto lo vivimos con cierta intensidad. Entonces muchas veces salta uno, ¿te has olvidado esto? Vamos a intentar contaros lo que ha venido haciendo la unidad de investigación impulsada por estos ejes de entender qué es la UNED y los dos grandes hechos que suceden dentro de la UNED, que es que uno la deja o que uno consigue llegar. Básicamente esas son las dos posibilidades. ¿Por qué sucede una cosa y otra? Pero claro, eso todo tiene que ver con cómo diseñamos las asignaturas, qué sucede con la vida de nuestros estudiantes, y hemos estado haciendo muchas cosas para saber cómo podríamos explicarnos todo esto, todo lo que sucede en la UNED, y lo vamos a estructurar esa historia en torno a los dos ejes del abandono y el egreso. En gran medida lo que hemos hecho ha sido investigación cualitativa, pero habrá bastante investigación cuantitativa, con una gran encuesta realizada en el año 2003 sobre los tipos de aprendizaje que conviene impulsar a la luz de las tasas diferenciales de egreso y abandono que impulsan. Pues resulta que tenemos bastantes datos robustos que aportar. Otros son de esos que los sociólogos cualitativos siempre ponemos con cierta temor porque creemos que son muy, muy ilustrativos, muy capaces de mostrar un mapa de qué es lo que sucede, pero no tienen detrás las Ns de 1.000, 2.000, 3.000 que suelen convencer a los que prefieren menos información pero con más números. Pues nosotros tratamos de aportar la máxima información, aunque para recabarla, como cuesta más, porque uno tiene que hablar más tiempo con la gente hasta que te explican por qué le pasan las cosas, pues uno no le da tiempo a hacer 1000 cosas. Tiene que entrevistar pues a 20 y pico estudiantes de educación social que dejan educación social. ¿Por qué la dejan? Lo mejor que puede hacer uno para entender por qué pasan las cosas es preguntarle a la gente. Y entonces tenemos un montón de respuestas al respecto y nosotros las vamos a tratar de sintetizar. Pero para hacer una introducción a lo que va a ser toda la sesión, en la que va a haber distintos bloques o pequeños bloques de las distintas investigaciones que hemos hecho, yo creo que se podría centrar en qué es lo que a uno le gustaría contarle a esos candidatos a rector que van a debatir dentro de un rato. Dice, bueno, pues llevo unos años encargado por la UNED de enterarme de qué es la UNED, qué le pasa y cómo mejorarlo, ¿qué quisiera que tuvieran en cuenta? Pues quisiera que tuvieran en cuenta bastantes cosas, claro, pero por reducirlas a unas muy poquitas, serían, por ejemplo, la UNED son muchas, y no se puede tratar a todas por igual, pero no son solo que son muchas titulaciones muy distintas, es que la UNED de primero y la UNED del resto de los cursos no tienen nada que ver. Y la UNED de primer cuatrimestre de primero y el resto de la UNED no tiene nada que ver. Y eso requiere un tratamiento especial, requiere entender qué tipo de relación se establece o no con los estudiantes y la UNED en esos poquitos días, porque esta es otra de las claves que quisiera trasladar. Que lo que sucede en los primeros días, ni siquiera diría semanas, en noviembre está todo el pescado vendido. A primeros de noviembre sabemos con casi total certidumbre si los estudiantes van a abandonar o no. A primeros de noviembre. Ya ha pasado todo. Con lo cual, las intervenciones que podamos hacer debemos concentrarlas en esos primeros días, en esas primeras fases. No somos especiales en esto. La Open University le pasa igual. Pues tiene un montón de gente que empieza e inmediatamente empieza a caer con porcentajes del 30, del 40% en cada una de las fases. Pues nosotros tenemos muy rápido una muy buena idea de quién se va a quedar con nosotros y quién no. Pero esto no es un fracaso. El abandono no es un fracaso, es el derecho a probar. No es la pérdida de un horizonte vital como el que pueda ser para un chico o una chica de 18 años, que es lo que va a hacer, que tiene, como dicen nuestros alumnos, claro, es que ellos tienen la necesidad y la ilusión. Quieren ser universitarios, tener un título universitario y lo necesitan para entrar en el mundo del trabajo. Muchos de nuestros estudiantes ya lo tienen, ya están en el mundo del trabajo, pero tienen que probar, quieren saber si son capaces de, en medio de su vida laboral y familiar, introducir el estudio superior, los estudios universitarios.
Y lo que pasa es que cuando uno prueba, muchas veces descubre que no, y no pasa nada. Se puede hacer mucho para impedir el abandono y hablaremos de ello, pero una de las cosas clave es que cambiemos el chip. El abandono es un hecho consustancial de la UNED, es parte de nuestra labor. Proporcionarle a los españoles, que normalmente ya están en una fase más avanzada de su vida, normalmente con trabajos y familia, la posibilidad de ver si consiguen encajar en ello, y es un derecho, a mí me parece fundamental, una parte muy importante de su labor y que hay que defender, pero no es un fracaso. Verlo, inevitablemente, con la comparación implícita con las universidades presenciales, es que estamos comparando churras y merinas. Y entonces lo que pasa es que se puede hacer bastante, es que reducir de esa mitad de alumnos que no pasan, que no vuelven a matricularse después del primer año, una mínima intervención, como ya decía, en las primerísimas fases puede tener, pues resulta que tienes un 5% de gente que no se va. ¿Es baladí eso? Pues es que son miles y miles y miles de personas. Es que es el rendimiento que pueden tener todo esta panoplia de intervenciones, como los planes de acogida, están todas orientadas en esa dirección. Es que en esas primeras fases integrar, retener al alumno, pues puede tener un rendimiento muy, muy alto, con lo cual digo una cosa y la otra. Cambiemos la manera de entender el abandono, es la prueba que no siempre sale bien. De hecho, si se fijan ustedes, pues la mayoría de los estudiantes con los que hablamos, que abandonan, nos dicen que la UNED es fantástica, que les ha encantado la experiencia, pero que no les encaja y no pasa nada. Vamos a ir por cada uno de estos investigaciones que hemos hecho, ligándolas en torno a esto, pero lo mejor es que entendiéramos cómo ha sido la UNED a lo largo de los últimos 18 años, ¿no? De 17 años, para que veamos cuáles son las constantes que nos caracterizan, porque esto del abandono en primer curso es consustancial, no es hombre, si fuera un efecto de cambios en los diseños, de entradas de nuevas titulaciones, veríamos cambios muy, muy importantes a lo largo del tiempo, y lo que vemos básicamente es una estabilidad en torno a lo que es la UNED. Y esa descripción de lo que es la UNED en el tiempo la va a hacer Cristino de Santiago Alba. Muy bien. Empezaré entonces con esta primera presentación sobre la unidad en el tiempo, las continuidades y los cambios, refiriéndome sobre todo a datos estadísticos. Como ha dicho Emilio, presentarán el contexto con el cual iremos hilando las intervenciones posteriores. Se trata de datos estadísticos que hemos obtenido, por un lado, relativos a todo el total de la población de la UNED, de todos los estudiantes matriculados hoy en la UNED, y por otra parte también a las cohortes, es decir, a cada grupo de estudiantes que empezaban una titulación desde cero en uno de los años determinados. Los últimos años que hemos rastreado de esta forma son desde 1995 hasta el curso 2011-2012, es decir, el curso anterior a este. Muy bien, en resumen, si hubiera que resumir muy brevemente las estadísticas que hemos elaborado sobre la UNED desde 1995, podríamos decir que desde 1995 a 2009, es decir, el año en que se introducen las primeras cohortes de grados, la UNED experimenta un crecimiento. Ahora bien, desde 2010, el año en que se introducen ya los grados, 2009-2010, hasta la actualidad, hablamos de un crecimiento acelerado en la matrícula de la UNED. Vemos aquí en este gráfico, un gráfico como ya os he explicado antes, de, por un lado, el total de la población de la UNED y de las cohortes, una por una, cómo va evolucionando desde 1995 hasta 2012. Y cómo hasta más o menos el año 2009 hay un crecimiento, ligero crecimiento, y cómo ese crecimiento se acelera notablemente desde 2009 hasta 2012. Así pues, la UNED que vivimos hoy en día es una UNED que está experimentando un crecimiento muy reciente y que nosotros asociamos a la introducción de los grados. La introducción de los grados por una parte, y luego podríamos hacer una interpretación un poquito más profunda y quizá nosotros pensamos que puede deberse a la situación de crisis económica actual que está llevando a muchos estudiantes, a muchas personas que o ya estaban en paro o habían perdido su trabajo, a quizá matricularse en la universidad para mantenerse ocupado, mejorar su formación, etcétera. Es decir, algo que por un lado tiene que ver con cambios de la UNED y por otra parte tiene que ver con el contexto social de España. Así pues, en resumen, desde 1995 hasta 2012 vemos que hay un tercio más de matriculados. Es decir, de matriculados totales. La población ha aumentado en prácticamente un tercio. Y el peso de cada cohorte se ha doblado, prácticamente. Es decir, las cohortes nuevas, las de 2012, son casi el doble de alumnos nuevos de los que había en 1995. Desglosado por sexos,
Vemos en este gráfico también cómo, por sexos y con la media de edad, representada por los puntos verdes de la parte superior del gráfico, vemos también cómo la proporción de sexos ha ido cambiando a lo largo de los años. Hasta el año 2003, inclusive, en la UNED había un predominio de varones, siempre hablando de las cohortes de alumnos nuevos, los que iban entrando en cada año. Bien, de esas cohortes de alumnos nuevos, la mayoría había un predominio siempre de varones. Y desde el año 2004 hasta la actualidad, ininterrumpidamente, lo que vemos ya es un predominio de mujeres en cada una de las cohortes. De nuevo, nosotros pensamos que los grados aquí tienen en parte influencia, también las nuevas carreras que se ofrecían ya pertenecen a los planes antiguos, pero en su momento eran licenciaturas y diplomaturas, que observábamos que algunas de ellas tenían un alto porcentaje de mujeres entre los nuevos matriculados. Estoy hablando sobre todo de carreras del área de ciencias sociales, principalmente, y humanidades también. Mientras que las áreas de científico-tecnológico, ingenierías, enseñanzas técnicas, tenían un claro predominio de varones, pero estas carreras tenían muchos menos matriculados y, por tanto, pesaban menos en el conjunto de la población de la UNED. Por lo que se ve también, en cuanto a la media de edad, vemos que ha habido un ligero crecimiento, quizá también acelerado en los últimos años, desde 2009, con los grados. Así pues, podemos decir que el estudiante tipo, si en 1995 sería un varón de 29 años, en 2012 es una mujer de 35 años. Bien, este gráfico, que no sé si se interpreta muy fácilmente, es un gráfico ya relativo al porcentaje de abandonos. Una vez más, sobre la base de cada cohorte, es decir, de cada grupo de alumnos que entran nuevos en cada año, desde el 95 hasta el 2005. ¿Por qué hasta el 2005 en este caso? Porque de acuerdo con las estadísticas estatales, oficiales, pero también de acuerdo con unos principios elementales de la investigación, conviene dejar pasar unos años para confirmar si un abandono se produce o no. Aunque, como veremos más adelante y como ya ha adelantado Emilio, en realidad esa precaución es posible que sea un poco superflua, puesto que el abandono en el primer año tiende a ser definitivo. Lo vamos a ir viendo más adelante a lo largo de esta sesión. Bien, vemos de todos modos en este gráfico cómo las tasas de abandono total representadas por las barras de color rojo granate más altas, que incluyen dentro de ellas las otras barras de color rosado y rojo pálido, es decir, son barras, digamos, acumuladas. El abandono de cada una de las cohortes siempre es superior al 50%, tanto en la cohorte del 95, que supera el 60%, como en la de 2005, que se queda aproximadamente en el 55%. Esto quiere decir que para cada cohorte un porcentaje entre el 55 y el 60-61% de estudiantes nuevos acabarán abandonando la carrera, con fecha de 2012, con la fecha en la que hemos calculado estos datos. Pero es que además de esos estudiantes, la mitad aproximadamente en 1995 y de una manera progresiva cada vez mayor, como representa las barras de color rojo pálido, abandonan en la primera matrícula. Es decir, se matriculan solo un año, el año en que comienzan sus estudios, y ya nunca más vuelven a matricularse. Pero es que además de estos alumnos, no necesariamente de estos alumnos, pero suelen pertenecer a este subgrupo, una amplia mayoría de esos abandonos se producen sin que siquiera el estudiante llegue a presentarse a un solo examen. ¿Por qué digo que suele pertenecer a este primer grupo de abandonos en primera matrícula? Porque evidentemente hay casos, los hay, aunque no son muy significativos, de estudiantes que se matriculan un curso, no se presentan a ningún examen, nada. Se matriculan otro curso posterior y tampoco se matriculan en ningún examen. Pero estos casos son relativamente raros. Lo normal, el caso típico es, estudiante se matricula un año, no se presenta a ningún examen y abandona la UNED. Como vemos, este porcentaje representa en 1995 aproximadamente el 25% del total de la cohorte, 1 de cada 4 estudiantes nuevos. Y en la cohorte de 2005 estamos hablando aproximadamente de un tercio. 1 de cada 3 estudiantes nuevos abandonará la carrera que ha iniciado sin llegar a presentarse siquiera a un solo examen. Por último, en esta presentación vamos a ver con un poco de detalle este gráfico, que quiere ser, es un tipo de gráfico nuevo que hemos diseñado entre nosotros, respondiendo un poco a las necesidades de reflejar los objetivos de nuestra investigación, nuestras preguntas de investigación, y que quiere ser un gráfico de pirámide poblacional de la UNED. Os voy explicando con un poco de detalle cada uno de los elementos de la pirámide para que lo podáis visualizar bien. A la izquierda se encuentran desglosados los varones, a la derecha las mujeres, siempre para cada una de las cohortes. Como veis, muestran desde los años de 1995 hasta 2012, es decir, siempre los alumnos matriculados nuevos en cada uno de estos años. El color verde intenso, verde claro, representa a los alumnos que continúan, es decir, que cuando se calcularon estas estadísticas en 2012, están actualizadas hasta el curso anterior, recalco, eran alumnos que estaban matriculados en 2012 en la UNED. Podemos decir la UNED hoy, matriculados en la UNED hoy. El color verde un poco más oscuro
representa a los alumnos que han egresado o que se han titulado. Es decir, alumnos que empezaron sus estudios en una cohorte desde el 95 hasta el 2012 y acabaron ya sus estudios. Las otras barras de colores rojos más intensos y más pálidos representan a estudiantes que estuvieron 1, 2, 3 o bien 4 o más años en su carrera y después dejaron de matricularse. Es decir, un alumno que, por ejemplo, empezó en 1995, siguió matriculado un año, o bien al año siguiente también, o bien al año siguiente también, y desde entonces ha dejado de matricularse. Lo vamos a ir viendo con un poco más de detalle. Por último, las barras de color gris que se encuentran al extremo de cada cohorte representan el número de estudiantes que comenzaron sus estudios pero trasladaron su expediente a otra universidad. Estos datos los hemos calculado teniendo en cuenta también un caso muy frecuente, que es el de los estudiantes que trasladan su expediente pero a otra titulación de la UNED. Como en los años 2000, en años sucesivos, 2000, 2001, 2, 3, 4, creo que ha sido a lo largo de varios años, ha habido varios cambios de plan de las antiguas licenciaturas, que pasaron a su vez de licenciatura a plan antiguo a licenciatura a plan nuevo. Pues ha habido estudiantes que comenzaban, por ejemplo, en 1995 los estudios de Derecho, continúan unos años y finalmente, incluso a lo mejor dejando de matricularse en el camino durante algunos años, se matriculaban después, continuaban, pero en el plan nuevo de la licenciatura. Bien, cuando ha habido casos así, nosotros hemos empalmado ambas trayectorias y tomamos solamente el desenlace final de esa trayectoria. Si el traslado se producía fuera de la UNED, entonces sí que ya lo consignábamos en las barras grises que mostramos al extremo de cada corte. Como hemos explicado anteriormente, hacia el año 2004 se produce un predominio ya de las mujeres en los nuevos alumnos matriculados por primera vez, alumnos nuevos. De este modo hemos colocado el símbolo masculino y el símbolo femenino en las áreas, en los años correspondientes al predominio de cada uno de ellos. A partir de 2004, como digo, creo que se puede observar también en la pirámide, a simple vista, haya un predominio de mujeres entre los alumnos matriculados. Así, por ejemplo, en la cohorte de 2012, en la penúltima, teníamos 37.000 mujeres matriculadas nuevas y teníamos alrededor de 31.000 varones matriculados nuevos. Vamos a ir viendo con más detalle algunos de los elementos de esta pirámide. Bien, esta parte que acabo de resaltar ilustra lo que acabo de decir, es decir, cómo la UNED ha crecido, sobre todo en alumnos matriculados actualmente, basándose en los matriculados, por supuesto, del último año, de 2012, pero también de los 2 años inmediatamente anteriores. Como he dicho antes, la UNED ha experimentado un gran crecimiento, tanto en cohortes como en población, desde la introducción de los grados. Si esta pirámide de población fuera una pirámide de población demográfica normal, podríamos decir que la población de la UNED es extremadamente joven. Es decir, se basa sobre todo en los alumnos más recientes, matriculados más recientemente en la UNED. Empezamos a ver también en esta pirámide cómo en la cohorte de 2011 tenemos solamente 2 tramos, los que están matriculados a fecha de 2012 y los que se matricularon en 2011 pero no han seguido en 2012. Como vemos, es el color rosa pálido. Vamos a ver más adelante con más detalle este elemento. Pero es importante tener en cuenta que se trata de los casos de abandono en primera matrícula, es decir, si toda la barra horizontal son los estudiantes que comenzaron ese año, aproximadamente la mitad, un poquito menos, ya no han seguido matriculándose en 2012. Y como iremos viendo a lo largo de toda esta exposición, esos abandonos tempranos tienden a confirmarse. Son alumnos que ya prácticamente han dejado la UNED. Aquí, por el contrario, lo que estamos enfocando son, sobre todo, los alumnos que han egresado, representados por las barras de color verde oscuro. Como vemos, en comparación con el total de la cohorte, representan un porcentaje relativamente pequeño o muy pequeño. Es decir, solo los alumnos representados por esas barras de color verde oscuro, de los que inician los estudios en un año determinado, acaban titulándose. Evidentemente, la anchura de las barras, también teniendo en cuenta la proporción de la anchura de la cohorte, se va reduciendo a medida que nos acercamos a años más recientes. Si se amplía, por ejemplo, notablemente en el caso de las mujeres de la cohorte de 2004, es, entre otras cosas, porque es una cohorte muy numerosa. Pero evidentemente se necesitan años para que los alumnos lleguen a titularse. De hecho, este sombreado que he marcado nos ilustra también cómo en la cohorte de 1995, en la de 96, 97, todavía quedan alumnos matriculados, representados por el color verde claro o verde intenso. A fecha de 2012 hay estudiantes que comenzaron sus estudios en esos años, hace ya 17, 18 años, que siguen matriculados todavía. Y en realidad, a medida que estos datos vamos actualizando, porque este gráfico ha sufrido varias actualizaciones, vemos que poquito a poco el porcentaje de verdes oscuros, de egresos, sigue aumentando, incluso para las cohortes más antiguas. Es decir, esto ya nos adelanta un elemento que hay que tener muy en cuenta al hablar de la UNED. La UNED es una tarea de largo plazo.
largo plazo. Uno puede empezar en 1995 y titularse en 2012, lo cual no quiere decir necesariamente que haya estado matriculado en todos y cada uno de los años desde 1995 hasta 2012. Pero desde luego que ha seguido en la UNED con un comienzo y un final. Empezó una carrera en el 95 y sigue matriculado en ella en el 2012. Solo para recordar un dato, que hayan egresado en la anterior, en la de egreso, que hayan egresado más mujeres en los años 2003, 2004, 2005, recordemos que ahí comenzaron las diplomaturas de trabajo social, de turismo, que son más femeninas, ¿ok? Por eso han egresado. Como duran 3 años solamente, pues han egresado muchas más chicas. Sí, es otro factor que tener en cuenta siempre, que yo en este caso los he considerado egresos por igual. De eso también hay casos un poco más problemáticos, que son los de estudiantes que vienen de otra universidad, pero ya con asignaturas convalidadas. Entonces, lógicamente, pueden tardar muy poquito tiempo en egresar. En este caso no los he excluido de los cálculos. Bien, iluminamos ahora, por tanto, los casos de abandono y, sobre todo, los casos de abandono en primera matrícula, representados por el color rosa pálido. Como vemos, es una constante que sean una mayoría en cada una de las cohortes los alumnos que abandonan después de solo un año. Si se aprecian ligeramente más grandes en las barras inferiores, es lógicamente porque estas cohortes son mucho más numerosas. Y también, en una pequeña medida, porque algunos de esos estudiantes sí regresan. Bien, eso es importante matizarlo. Algunos regresan y pueden ser un número absoluto importante. Podemos estar hablando de a lo mejor 1000 estudiantes que regresen después de haber dejado de matricularse al segundo año, el tercer año posteriores vuelvan. Son importantes en términos absolutos, pero en términos relativos no tanto. No tanto. Es decir, el abandono en el primer año tiende a confirmarse y, como vemos aquí, se trata además del segmento de abandono más numeroso. Es decir, aquellos que abandonan después de solo un año son la gran mayoría de los abandonos. El resto de abandonos en años posteriores, como se representa por los tonos rosas cada vez más pálidos, tienden a ser mucho más pequeños, en parte porque ya quedaban menos estudiantes. Pero digamos que entonces cuantitativamente el grueso del abandono se da después del primer año. Vemos aquí también en otro gráfico que es, digamos, un estudio de caso de la cohorte 2005, actualizado solo hasta 2009, pero para los términos de la presentación actual yo creo que nos sirve perfectamente, que muestra, por un lado, el total de la población de la UNED en el 2005, representado por la barra de color beige, claro, y sobre todo por una barra de color dorado oscuro, 48.721, que sería la cohorte de 2005, los matriculados nuevos en ese año, varones y mujeres. Vemos como al siguiente año, 2006, 23.891 personas, el brazo, digamos, de este gráfico que se cae hacia abajo, son aquellos estudiantes que han dejado de matricularse, que se van ese año. Mientras que 24.680, el brazo superior, que continúa recto, son aquellos que siguen matriculados. Ya podemos ver de un simple vistazo que se trata aproximadamente de la mitad de alumnos. Es decir, se han perdido, como en un gráfico de flujos, se han desviado aproximadamente la mitad de estudiantes. Y en el siguiente año, en 2007, lo que vemos son 9.019 en la barra que cae hacia abajo, estudiantes que dejan de matricularse en ese año. Y vemos una barra que sube hacia arriba, mucho más pequeña, de 1.134 casos, que son estudiantes que han vuelto. Se matricularon el primer año, 2005, en 2006 no, y en 2007 han vuelto a matricularse. Pero como vemos son muy poquitos, son muchos en términos absolutos, pero pocos en proporción. Y finalmente, en cada uno de los años, el proceso sigue. Si vemos algunas barras también muy pequeñitas que suben hacia arriba, hacia el color verde, son estudiantes que acaban egresando. ¿Por qué aparecen egresos después de solo un año? Porque estos datos de cohortes están calculados sin tener en cuenta si los estudiantes tenían ya muchas asignaturas convalidadas. Nosotros, de hecho, hemos realizado trabajos de campo cualitativos, entrevistando a gente cuya experiencia en la UNED se remitía a tener que acabar una titulación, que le quedaban 2 o 3 asignaturas que no había podido cursar porque ya a lo mejor se le habían acabado las convocatorias en una universidad presencial y acudía a la UNED para poder finalizarla. Hay casos así, no los he excluido de estos cálculos. Por lo demás, vemos que la línea superior de color verde de egresados solo empieza a ser ligeramente ya más gruesa y más significativa a partir del quinto año. En realidad, por nuestros estudios estadísticos sobre el egreso en la UNED, el egreso empieza a ser significativo de verdad en cada cohorte a partir del 7º año de titulación. Vemos también, quisiera recalcarlo, cómo en el año 2009 las barras de estudiantes de color más oscuro, rojo más intenso, 21.866, son aquellos estudiantes que, habiendo abandonado en el primer año, recordemos que eran un total de 23.891, no han vuelto a matricularse en ninguno de los años posteriores. Es decir, estamos hablando de la gran mayoría, la inmensa mayoría de los que abandonaron el primer año no han vuelto a rematricularse. Es decir, son abandonos ya muy confirmados, simplemente en el quinto año.
Bien, aquí se recalcaba un poco cuál es el peso del abandono en cada uno de los años, el primer desvío en el primer año y en el segundo año. Y concluimos, por tanto, que en la UNED lo normal, entendiendo por normal lo habitual estadísticamente, es abandonar. Que los estudiantes abandonan y cada vez más al inicio. Que los que abandonan cada vez más lo hacen sin presentarse a un solo examen. Que los que abandonan no vuelven. Y que desde la introducción de los grados, esta tendencia, digamos, a un abandono cada vez más inicial y cada vez más, digamos, virtual, en el sentido de que son alumnos que prácticamente no pasan por la UNED porque no han dejado rastro de presentaciones a ningún examen, se ha suavizado un poco, se ha corregido un poco. El abandono en general se ha reducido ligeramente y los estudiantes tienden a presentarse más a exámenes, además, con los grados. El motivo de esto, pues, es todavía un tema de investigación para nosotros, una pregunta de investigación. Pero la contamos, ¿no? Pasa adelante. Ahora, ¿lo contamos ahora? De hecho, claro, estas cifras no son nuestras. Todo el mundo tiene en la cabeza que hay... Sí, hablando. Sobre todo los coordinadores de titulación. Una de las cosas que ha hecho el modelo Bolonia es empezar a hacernos reflexivos. Nos empieza a hacer pensar sobre lo que nos pasa. Hasta ahora yo creo que manejábamos poca información sobre lo que nos pasaba, cómo mejorarlo, se tocaba mucho de oído. Y empezamos a tocar con alguna cifra, con alguna referencia, y de hecho hay cosas que, como acaba de mostrar Cristino, nos han pasado desde siempre, pero hasta ahora no eran un problema. Y ahora empiezan a ser un problema. Y eso, bueno, es uno de esos efectos interesantes de cuando uno empieza a mirar, se empieza a mirar en los espejos estadísticos. Y ahora vamos a intentar mostrarlo como en nuestro espejo cualitativo, que consiste básicamente en que le preguntamos a la gente: ¿y usted por qué ha abandonado? Les empezamos a llamar y nos cuentan cosas. Y de ello, yo creo que lo más importante es el cambio de... tratamos de entenderlo y, por supuesto, tratamos de ver de qué manera podemos intervenir en ello. Porque, aunque lo consideremos un proceso natural, razonable y hasta defendible en términos de misión social de la UNED, no significa que no se puedan hacer cosas para minimizarlo, sobre todo para hacer que el abandono evitable lo sea. Entonces, ¿cómo es el abandono de la UNED? No sé, ¿cómo es? Bueno, esto es otra vez el repaso, pasa, porque a lo que quiero llegar es al cambio de modelo. Claro, es distinto los abandonos por titulación, pues deben ser más difíciles. Y como veremos después, es que los alumnos tienen distintos perfiles. Entonces, el que se matricula en Historia del Arte a los 45 es muy probable que no lo quiera para llegar a trabajar inmediatamente. Y ese perfil determina que el plan, el proyecto con el que uno se matricula es distinto. Y entonces son, de nuevo, churras y merinas. No es lo mismo un ingeniero, alguien que no tiene una titulación y quiere hacerse ingeniero informático y que le empiece a rentar laboralmente, eso del capital humano, como dicen los economistas, su capital humano le empiece a rentar en un periodo de tiempo razonable, pues claro, la tasa de descuento de la UNED es que son 8 años, como demostraba el gráfico de pirámide. Largo me lo fiáis. Y entonces, bueno, es un cálculo muy razonable. Por lo tanto, son distintos porque los planes, los proyectos vitales son distintos, no tan distintos, como veis, aunque entre los científico-tecnológicos y ciencias sociales hay una diferencia de 13 puntos que no está mal. Aquí destacamos algunos, pues como se han incrementado en algunos casos, y lo que les contaba, pues Historia del Arte continúan 2 de cada 3, en Ingeniería Industrial continúa 1 de cada 4. Eso debe querer decir más cosas. Aparte de que la titulación es difícil, de que el proyecto de rentabilidades es distinto, puede querer decir más cosas, pero esto es lo que hay. Perdón, una matización. Esta tabla anterior realmente no se refería a tasas de no rematriculación, sino tasas de rematriculación. Por eso vemos que en Historia del Arte, la Corte de 2011, los que empezaron en el año anterior, se vuelven a matricular de ellos, recordemos, estamos hablando a la inversa del abandono en primera matrícula, el 62,3%, mientras que en Ingeniería Industrial es solo una cuarta parte. 1 de cada 4 alumnos que empieza la carrera en Ingeniería Industrial de la Corte de 2011 vuelve a matricularse el año siguiente. Yo lo he leído bien. Era eso porque era lógico, porque es
Cosas que son paradójicas y que pueden mostrar que nuestras imágenes sobre cómo son nuestros estudiantes y qué les pasa están al revés, es que probablemente, una cosa que piensan los de la Open, es que los que vienen con una titulación ya van a tender a abandonar menos, porque tienen más capacidades, porque son mejores. Y los que vienen de acceso pues son unos pringaos. Pues no. Los que vienen sin formación previa en la Open dicen esto, que abandona el 50%, pero los que vienen con titulación universitaria previa abandonan mucho menos. Pues este no es nuestro caso. Los que vienen del curso de acceso aguantan como jabatos, 6 de cada 4 se quedan, pero los que vienen con titulación universitaria previa se van enseguida. Esto es no matricularse, ¿no? Entonces, pues 2 de cada 3 de los que vienen con titulación universitaria previa se van. ¿Qué está pasando aquí? Por lo tanto, no es una cuestión de capacidades o algo así, es una cuestión más compleja. ¿De qué? Y entonces nos dice muchas cosas. Les hemos preguntado por teléfono, porque la UNED tiene el inconveniente de estar en todas partes, es como Dios. Y entonces lo que nos llevó a pensar es que rematricularse era lo raro. En el caso de educación social y en el caso de ingeniería industrial no me cuenten, mucho más. Cambiamos el chip, cambiamos la idea de que era un fracaso vital, sino, pues les escuchamos, lo que nos contaban era que para que se rematricularan, tenía que darse el caso de que no hubiera enfermedades propias o dependientes, que hubiera una estabilidad laboral o familiar, que no se divorciaran y esas cosas. Esto no es broma. Les llamábamos y nos decían, es que me divorcié y no estaba para nada. Pues, ¿qué le vas a pedir? Y eso, evidentemente, pasa más a los 40 que te divorcies que a los 18. Más los costes, el que nos decía, pues es que ya no me dieron beca y no había manera. Y todo eso es en lógica es un AND. Tiene que darse todo eso para que uno se rematricule. Tiene uno y hay un componente donde podemos nosotros intervenir en todo esto, porque promover la capacidad de autoorganización sí lo puede hacer uno. Por ejemplo, con una buena planificación del trabajo de la asignatura. Por ejemplo, haciendo que las asignaturas no sean cada una de su padre y de su madre, sino que todas tengan procedimientos similares a la hora de resolver dudas, a la hora de localizar la información, dejando de ser el archipiélago que es la universidad y en particular la UNED. Requiere que uno se entere de las instrucciones, con lo cual las guías deberían tener menos de 70 páginas. Debería uno poder... y luego lo que sucede es que uno hace un cálculo perfectamente razonable, no me atrevo a decir racional porque eso tiene toda una historia metodológica y teórica, en que a uno le va a dar tiempo a aprobar en un tiempo, inferior al infinito. Y claro, pues a veces, y eso además significa sin fines de semana, sin ver a mi hija. Todo esto es lo que nos decían. Estoy yendo muy rápido, pero estos son trocitos de conversación. Pues es que, claro, te das cuenta que no les vas a ver a tus hijos durante 8, 9, 10 años y de pronto dices, mejor lo dejo. Con lo cual, no pasa nada. Esto es razonable y estos son todos los factores extra UNED en los cuales, pues es difícil que uno pueda intervenir. ¿Dónde puede intervenir? Pues eso. Y entonces el cálculo de tiempo es un poco duro, ¿no? ¿Cuántos años tendré? Pues si no me importa, pero si espero una rentabilidad laboral a esto, yo creo que no me viene bien. Y ya está, no pasa nada. Y además no puedo encajarlo. Yo creo que una de las cosas que no pasan a los sociólogos, lo decía un sociólogo famoso, Sorokin, decía que redescribimos penosamente lo obvio. Yo he descubierto que lo obvio no es tan común, es como eso del sentido común, que no es nada común. Pues es que las imágenes sobre la UNED que tienen los profesores de la UNED son extraordinariamente erróneas. Parece obvio que, pues la gente, si los que se matriculan sin carrera tienen la necesidad y la ilusión, los que tienen carrera no tienen la ilusión ni la necesidad de tener. Pues eso hace que te digan, pues hijo, es que muy duro y yo ya no tengo la necesidad ni la ilusión. La necesidad y la ilusión, que puede ser un libro de poemas de Cernuda, pues es nuestro resumen de por qué abandona la UNED. Si usted tiene la ilusión y la necesidad, sigue, si no, le va a costar. Claro, sí podemos hacer cosas.
algunas de las cosas que pasan y son las más importantes, y son mucho más importantes que cosas como, ay, tenemos que reducir los contenidos, pues hay muchas cosas que no estaría mal hacer, aquilatar y definir qué contenidos son los cruciales para una asignatura, pero hay otras que son más de hacer las cosas bien en términos de ponerle las cosas fáciles de localización de la información. ¿Qué nos decían? Es que no sé dónde llegar para que me digan dónde ir. Entonces eso nosotros lo llamamos la niebla, que es ese momento en el que dices, ¿cómo que una comunidad de acogida? ¿Pero dónde es eso? Es todo como, ¿dónde estáis? No os veo. Claro, el curso virtual, pero bueno, yo no entré. Y lo que veremos después con cifras, pero ya os adelanto, es que como ese cálculo de cuánto me va a llevar esto a mí, Dios mío, se da en las primeras semanas. En esas primeras semanas, una reducción de la carga cognitiva de la orientación puede tener rentabilidades enormes dentro de aquellos a los que están en el borde. Todos los alumnos de la UNED están en el borde de no poder. Eso es lo que hay que entender. Entonces, un poquito que les empujes a que cada asignatura te la tengas que aprender y dices, no, aquí no usan las preguntas frecuentes, aquí es todo vía foros. Y llegas al foro. Bueno, eso. Esto es saber hacer páginas web. Es una cosa que digo yo que una universidad como la nuestra debería seguir las reglas básicas de lo que se llama la usabilidad, que es no me hagas pensar en dónde tengo que hacer clic y hacer 18 clics hasta que llego a la resolución de, pero esto había que entregarlo o no había que entregarlo. Pues a lo mejor se trata de no responder nunca en foros, hacer unas guías maravillosas y decir, no, aquí nunca se contesta en foros a preguntas que estén en las guías, o utilizar sistemáticamente las preguntas frecuentes, pero de manera transversal. Esto sería la gran intervención que esta modesta unidad pediría, imploraría que hiciéramos. No hacer cada asignatura con un procedimiento de resolución de dudas de información distinta. No parece gran cosa, no ataca al saber universitario ni nada parecido, es una cierta profesionalidad a la hora de diseñar las cosas. Esto es lo que hacen los antropólogos que hacen usabilidad, se ponen detrás de un señor y dice, a ver, ¿cuánto le cuesta a usted localizar dónde está la PEC de mi asignatura? Dice, 18 clics. Estoy haciendo algo mal. Porque al 17 es muy posible que muchos no lleguen al 17. Regresamos al cálculo anterior y dicen, madre mía, y esto multiplicado por 30 asignaturas o ahora cuánto son, 240 créditos, 8 años, esto van a ser 15 años. Yo quiero ver a mi hija crecer. Claro, una de las cosas es, nosotros inventamos los MOOCs antes de que existieran, éramos masivos por lo menos, Open no del todo y algunas otras cosas no sé si éramos, pero desde luego masivos sí. Claro, cuando uno confía en herramientas como los foros para que circule la información crucial y no informa al alumno entre todas las asignaturas que no es allí donde puede resolver sus dudas más concretas y más claves, pues se encuentra eso. Si te tiras 10 días sin mirar los foros, 2.500 mensajes sin leer, ¿en cuál estará cuál es el que me va a dar la clave, ¿no? ¿Sigue? Y ya está. Bueno, pues solo quiero leeros 2 frases de las de... ¿Qué pasó? 2 frases de estas entrevistas en la que los alumnos nos hacían el análisis. Una de las cosas buenas de la sociología cualitativa es que te hace el análisis el entrevistado, simplemente le ordenas un poquito las cosas y ya está. ¿Qué lleva al abandono? Les preguntábamos. Y dice, pues mira, el pensar que uno va a poder hacerlo, tener más ilusión que luego capacidad para hacerlo, o posibilidades reales para llevarlo a cabo. Pues no busque usted más. Que nada, si son cosas, no es un motivo de la UNED ni nada de eso, o sea, es una falta de organización mía. Una de las ventajas de trabajar con adultos es que saben lo que pasa. Y iba un poco a ciegas, pero a mí la que más me gusta es la de primero piensas, me la sé de memoria, dices, me enteré vía Internet. Bueno, esto también tiene que ver con mi relación intensa con Internet y sus capacidades, que viene desde hace 30 años, y en la que estoy un poco de retirada. Yo no sé si... No es la solución automáticamente, al menos. Hay que ponerle casi tanto más esfuerzo a estas cosas online como a las otras. Y a veces se nos olvida, ¿no? que requieren todavía más diseño.
Y entonces dice, así me enteré, vi internet, entré a internet, vi el portal, le estuve echando un vistacito. Esto del vistacito es crucial, cada palabra aquí es crucial. Un vistacito, eso es lo que tiene usted para que se entere, un vistacito. No tiene la posibilidad de que se impriman 6 guías de 70 páginas cada una y que se las lean. No va a pasar, no va a pasar nunca. No me pasa a mí cuando hago Courseras. ¿Por qué le va a pasar al otro? Porque tiene una vida, digo yo. Lo que pasa es que después, una vez puesto, vi que no podía. Y eso es lo que le pasa. Ya está. A la mayoría lo que sucede es que no lo va a saber hasta que no se ponga. Y eso es lo que proporciona la UNED. Y eso es uno de nuestros grandes servicios sociales, que no podría hacer, o a la sociedad, que no podrían hacer si no fuera así. ¿Cómo vamos de hora? ¿Cuarto de hora cada uno? Mal como siempre. Mal como siempre. Pues no sé. Vale, bueno, esto voy a intentar hacerlo rápido, porque lo he estado mencionando varias veces. Se nos acercó un equipo docente y nos dijo, ¿por qué la gente no se presenta a examen? Y nosotros, que ya sabíamos que los que no se presentan a examen tienen todas las papeletas para abandonar, lo que nos oímos fue, ¿por qué abandonan los alumnos de la UNED? Y dijimos, te vamos a ayudar porque vamos a ver qué pasa. Y entonces lo que teníamos muy claro es que teníamos que enterarnos de cómo de importante, cómo de determinante eran las primeras fases. Si era muy, muy, muy importante, es que de verdad hay que hacer algo. Es que la rentabilidad de decirle a un alumno, por ejemplo, que no confirma su matrícula hasta que no pase por los cursos virtuales, puede tener una rentabilidad de hacer bajar el abandono en un 20-25%, que esos son miles y miles. Así. ¿Por qué? Vamos a verlo. Bueno, queríamos conocer esto, la primera etapa, qué obstáculos eran estos, y lo que hicimos, regular, tira, si vamos a ir... lo que hacíamos era preguntarles cosas como, ¿usted ha entrado en el curso virtual a primeros de noviembre, finales de octubre, primeros de noviembre, de mi asignatura? Porque así estaba seguro de que ningún equipo docente se iba a cabrear y que ningún decanato se iba a cabrear, porque esto lo propusimos y no quisieron hacerlo. Pero, bueno, como yo era el profe, aquí no me podía cabrear yo. Luego me cabreé un poco. Y preguntaban por teléfono. Y tuvimos la colaboración de una profesora de filología inglesa. Perdón, qué viejo soy. De estudios ingleses. Y entonces se trata de ver si podemos decir en esa fecha tan temprana, con indicadores muy pequeñitos, si eso ya nos indica qué va a pasar. Pues sí. Si le pregunta, ¿usted ha entrado en el curso virtual finales de octubre, principios de noviembre? Cuando muchos alumnos están pensando, ¿pero yo me he matriculado de esa o no? Que no me acuerdo. No lo decían, claro. Uy, es que, ¿de qué? ¿De qué asignatura me llama? Y entonces nosotros le podríamos haber contestado, va usted a suspender, vaya dejando la UNED. No se va a presentar a examen, más bien, no se va a presentar. Estábamos hablando, evidentemente, de una asignatura del primer cuatrimestre. Entonces, cuando supimos ya las notas del examen de febrero, cruzamos con nuestras propias estadísticas y obtuvimos estos resultados. Y vimos que los que habían dicho que no habían entrado al curso virtual, un 80% ni siquiera se presentó. Y solo un 13% de los que habían dicho que no habían entrado al curso virtual aprobaron. Mientras que los que sí habían entrado, no podríamos hablar exactamente de 3/3, porque hay un poquito más de 1/3 de que sí lograron aprobar, pero esa sería un poco la distribución. Bueno, Sí. siempre con cuidado de que dijeron de que sí habían entrado y puede haber sido que no, porque había algunos que ni siquiera sabían curso virtual, ¿qué es eso? Entonces le explicaban, bueno, la plataforma ALF, el aula, ok, sí. De manera que yo con esto casi me quedaría y casi diría que a lo mejor hasta ha valido la pena mis 5 años en el IVD. Si la UNED hace obligatorio pasar de un perfil a otro, pasaríamos de un abandono del 80%, de un abandono potencial del 90%, de un 80% a... Sí, a ver, con todas las esto es, hay un efecto de filtro, el alumno viene de fábrica con esas capacidades. Lo que quiero decir es que si hace obligatorio uno pasar de un perfil a otro, si hace inevitable, que es la mejor manera de hacer las cosas, si hace inevitable que uno forme parte del otro perfil, desde luego cambiaría el perfil del abandono de la UNED automáticamente. Y las consecuencias académicas son extraordinarias. Fíjense que las ratios, eso que llaman las odds ratio, la razón de posibilidades, es que es de 4-1 para aprobar. 4-1. ¿Qué intervención puede tener esa rentabilidad? Si la gente se mata por un 10% allá, y esto es de 4-1. Pues ¿ha entrado usted en el curso virtual? No, pues no, va a aprobar 1 de cada 10. ¿Ha leído el plan de trabajo de la asignatura? Pues igual. Y esto es creyéndoles.
Pues eso, sigue. Nada, sí se ve, ¿no? Yo creo que se ve. Está muy bien. ¿Dispone ya del texto? El que no, pues mire, no se lo imprima. Noviembre, ¿eh? 1 de noviembre. Aquí también es interesante mencionar que no recuerdo ya en qué trabajo que hicimos cualitativo con entrevistas telefónicas, había estudiantes que nos decían que un retraso en la petición del libro, en la entrega del libro, podía ser crucial para ellos, incluso les podía ya incluso emocionalmente desanimar, porque a veces incluso, y más todavía si eran estudiantes que se organizaban muy bien, porque ya tenían hecho incluso el planning de la asignatura. Entonces recibían el libro un mes tarde y estaban muy enfadados. De hecho, les preguntábamos cualquier cosa y te sacaban eso espontáneamente, ese tema. Diréis que eso ya me ha chafado todos mis planes, porque yo tenía pensado presentarme a esta asignatura en febrero y las demás en junio. Pero al recibirlo tan tarde, y claro, cuando te arman ese discurso con tanto detalle acerca de contándote cómo es su planificación, yo personalmente los creía. Entonces, los creemos. Precisamente es en el estudio que hicimos con los titulados, con los que han egresado, que luego viene después de esta presentación. Y entonces, sí, se lo contamos también. Vale, pues se lo contamos también. Porque la idea de planificar de esa manera tan milimétrica y que eso es crucial para que la UNED funcione, para que los estudiantes puedan funcionar, lleva a que uno, cada medida que tome en el sentido de asegurar que los textos están disponibles en el primer momento, etcétera, lo puede defender en el sentido de que estamos cambiando la relación de éxito académico de 4 a 1, de un 400% potencialmente. Con lo cual creo que tiene una cierta legitimidad. Mire, y fíjense cómo va la cosa. Esto que les contábamos del cálculo, ese cálculo complejo que es yo qué voy a hacer en esto me encaja, no me encaja, cómo de rápido era y qué consecuencias tenía. El que veía a 1 de noviembre que era poco probable que se presentara, era verdad, no se presentaba. No se presentaba o lo suspendía. Así, todos los que veían poco probable. Pero es que los que lo veían bastante probable, que dice uno bastante, pues no. Resulta que solo aprobaba 1 de cada 4. Con lo cual, las relaciones de probabilidad es que se están dando en muy primeras fechas. ¿Estoy siendo pesado con esto? Sí. ¿Es lo más importante que hemos sacado? Probablemente, porque es lo más intervenible. Bueno, eso lo hemos llamado, acumulando las cosas, lo llamamos indicador de estructuración temprana. Todo esto recordamos que es autoinforme. Si le dices, ¿usted por qué tema va? Y te dice que el 4 y no ha salido ninguno, no tienes manera de saberlo. Y no estamos testando calidades, etcétera. Pero solo con ese indicador muy aproximado, lo que vemos es que empezamos a ver verdes en serio, es decir, proporciones de alumnos que aprueban, cuando ese indicador de estudio de inicio temprano o de estructuración temprana de la asignatura, que es, se ha leído usted la guía, tiene usted el texto, ha empezado usted a estudiar, se ha planificado. ¿Qué más le preguntamos? ¿Conoce usted la evaluación? El hecho clave. Su propio calendario. El hecho clave de la UNED es la evaluación para todo. Esto convendría recordarlo. Lo voy a recordar. La evaluación es el hecho clave de la UNED para todo. Es el punto de encuentro y que estructura la relación entre diseño docente y discente, y experiencia discente. Bueno, pues eso, pues ya está. Aumenten ustedes, por favor, el indicador de estructuración temprana. ¿Cómo? Pues hay maneras, y ya les propongo una, que es hacer obligado el entrar en los cursos virtuales para confirmar la matrícula. Claro, puede que alguno a lo mejor no se matricule por ello, pues yo qué sé, pues dejará de ser alumno donante, pero pasará a ser alumno. Ya, eso, nuestro mensaje. Ahora, todo esto tiene mucho que ver con cómo se estructuran los alumnos, cómo trabajan, cómo se organizan para llegar a egresar. Y eso nos importaba mucho y para eso lo mejor es hablar con ellos. Y eso lo va a contar Francis, que es una de las que más hablo con ellos, con los que se titulaban. No, esto no iba aquí. No importa, esto es muy rápido. Dale, entonces. Sí, avanza. ¿Qué tal son los titulados de la UNED? Vete al gráfico de araña. Lo que hemos hecho es replicar la encuesta Tuning. Lo primero que hicimos, que se hizo en toda Europa y en España tiene una muestra bastante grande además. Sí, y que es la gran legitimación, Cheers, Tuning y Reflex son la gran legitimación del proyecto Bolonia. O sea, Bolonia se hace por esto. Y bueno, ¿qué tal lo hacemos nosotros? ¿Qué tal? Esas competencias genéricas, conocerán nuestro famoso mapa de competencias genéricas, cuidadosamente copiado en casi todas las memorias de verificación de la NECA, y con razón, porque está muy bien. La cuestión es, ¿qué tal lo hacemos con respecto a otras, a las exigencias laborales con las que se enfrentan los titulados de la UNED
Y entonces lo que le pide el mercado o lo que le pide su puesto de trabajo le demanda cosas y qué tal les hemos preparado nosotros, qué les pedía el trabajo en la UNED. Y vemos que estamos bastante bien, o sea, le requerimos lo que le piden, lo cual es sorprendente, hacer las cosas bien sin pensarlas, porque esto no es una de las cosas con las que hemos... Ahora sí, las titulaciones nuevas están diseñadas un poco con esto en la cabeza, a través del mapa de competencias genéricas. Pero a la que iba a ir es a qué tal es la experiencia de los estudiantes de la UNED, la valoración en la medida en que se han entrenado en esas competencias avant la lettre, cuando aún no las teníamos como diseño, respecto de otras universidades. Vete a la última, que es lo que me parecía obtenido en... Sí, esto es el amarillo, es el gráfico de lo que los titulados de la UNED consideran que han entrenado, cuánta competencia genérica de pensamiento analítico, de desarrollo de nuevas ideas, de adquisición de conocimientos, de negociación de forma eficaz y todo, de rendir bajo presión, esa es UNED pura, cuestionar sus ideas. Bueno, es que estamos casi entre 1,5 puntos por encima de todas las universidades españolas de Reflex. O sea, estos son muestras enormes de 5.000 estudiantes, nosotros pequeñita, 100 y pico, 125. Sí, pero los resultados son sorprendentemente coherentes. Lo que nos dice es que en lo que estamos mal, estamos igual de mal que el resto de la universidad, pero en todo lo demás estamos mucho mejor. Y esto es como para contarlo y para transmitirlo, que haciéndolo casi sin querer, la UNED, por su modelo, inevitable, porque lo lleva en el ADN, hace que uno no pueda evitar usar el tiempo de forma eficaz, porque por lo que hemos visto, si no egresa, no se rematricula en primero, no llega a hacer el primer examen. Con lo cual, este es el filtro por el que han pasado gente que llega a estos niveles sorprendentes, sabiendo que la Universidad Española en general, nosotros somos los mejores y estamos mal. No, deberíamos estar mucho más altos, la distancia del centro debería ser mucho más alta en todas esas competencias. ¿Esto lo he explicado? Quería ir muy rápido. Es que esto se lo preguntábamos a egresados del año 2003, con lo cual es una UNED antes del espacio europeo, con lo cual en las asignaturas, de alguna manera implícita o explícita, ya se estaban trabajando estas competencias, ¿de acuerdo? Salvo, como pueden ver por ese circulito rojo, trabajo en equipo. Y en idiomas, igual de mal que los demás, el uso de herramientas informáticas, UNED 2003, claro. Igual de más, ahí seguramente ya nos estemos separando para bien del resto de las universidades españolas. En trabajo en equipo, no lo sé, se está haciendo lo que se puede. Pues eso, nada, solo queríamos traerlo a colación porque la valoración que hacen los titulados de su experiencia en la UNED es enormemente positiva y convenía demostrar que tienen razón, que no son tontos, que es verdad que en la UNED uno acaba muy, muy, muy bien formado en muchas cosas. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo se consigue egresar en la UNED? Que, como ven, para nosotros cada vez más era lo difícil de entender. Pero ¿esto cómo lo hacen? ¿Usted cómo hace? Bueno, muy brevemente, fueron egresados que habían terminado sus carreras en 2003. Hicimos, todo esto fueron para competencias Reflex, el que le acabamos de dar, fueron entrevistas telefónicas y al final les preguntábamos si estaban dispuestos a que le hiciéramos una entrevista en profundidad. Nos fuimos a cada uno de ellos, hicimos una entrevista aproximadamente 1 hora 45 minutos de duración, con un guión bastante flexible, bastante abierto, para preguntarles sobre todo su experiencia en la UNED, por qué entraron en la UNED, cómo les fue en la UNED y cómo ha sido su vida después de la UNED, sobre todo en cuanto a la inserción laboral. ¿Okay? Digamos que esta es un reflejo de todo lo que ellos nos han dicho y de una manera proporcional las palabras que más mencionaban, la importancia de la UNED, prácticamente se podría leer que se estudia durante muchos años y la palabra clave, exámenes, ¿no? Esto digamos que es un resumen de todo lo que ellos nos dijeron. Procuramos ir a estudiantes, a egresados,
que estaban tanto en los centros más grandes, los centros asociados más grandes, como también aquellos más pequeñitos, porque no es lo mismo un estudiante que estudie aquí en Madrid con toda la disponibilidad que tiene de un centro asociado potente, a uno que, por ejemplo, de los que llegamos a ir en Ribadesella, que tenía que ir por la carretera, todavía no estaba la autovía, y tenía que ir a una tutoría con casi una hora de traslado, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Le preguntamos muchas otras cosas, pero nos vamos a centrar en por qué la UNED y por qué esa carrera. Yo le voy a leer algunas de las cosas que algunos nos decían. Por ejemplo, vine a la UNED porque no me daba la nota para hacer ingeniería en la presencial. Al terminar, estuve 3 años trabajando de becaria. Fue mi manera de insertarme profesionalmente. Otra persona, ¿por qué vino a la UNED? Desde joven trabajaba en facturación en un aeropuerto. Terminé psicología en la UNED, con muy buenas notas, pero no me sirvió para trabajar de lo mío. Sigo en el mismo sitio. Desde los 17 años trabajaba en un ministerio como administrativo. Sabía que si sacaba un título universitario podía promocionarme, y a medida que he ido obteniendo titulaciones, he ido ascendiendo de categoría. Siempre me habían intrigado cuestiones relacionadas con la filosofía, pero desde los 18 tuve que trabajar en un supermercado y no pude estudiar la carrera. La filosofía cambió mi vida, mi mirada hacia el mundo, hacia los que me rodean y hacia mí mismo. Me encantaría dejar el supermercado y dedicarme a la investigación filosófica, pero he hecho esto toda mi vida y ahora no sé cómo cambiar. Estudié en la UNED para trabajar mientras hacía la carrera. Al finalizar no pude acceder a becas ni prácticas. Todas las ofertas eran para gente más joven. La única solución fue hacer oposiciones. Muchos de los egresados, de los que entrevistábamos, nos decían que haber estudiado la carrera en la UNED les había servido para opositar y para salir adelante en su nueva carrera como funcionario. ¿Okay? Bien. Estos fueron solo algunos ejemplos de lo que nos decían de por qué entraron a la UNED y por qué esas carreras, que las podríamos resumir en 4 perfiles que los hemos elaborado nosotros mismos en la Unidad Técnica de Investigación. Eso es ¿Móvil? Coge el móvil. Vale. El primero, profesionalizante, es decir, la persona que entra a la UNED para hacer una carrera y para dedicarse a ello. ¿Okay? Segundo perfil, promoción laboral. Ya está insertado en un sitio, pongamos un funcionario, y quiere seguir ascendiendo, seguir opositando internamente y ascender. El reprofesionalizante es la persona que ya tiene una carrera, está trabajando en ello, pero quiere cambiar. Ha decidido que ya ese no va a ser su camino y quiere hacer otra carrera. Y el exoprofesionalizante, que es todo aquel que entra a la UNED a estudiar algo porque le apetece. Y son muchos. Con lo cual, estos principalmente son los que no tienen la necesidad de sacar una carrera. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la pirámide de Cristino, había estudiantes que están todavía desde la cohorte de 1995, aún hoy día están estudiando, están matriculados en la UNED? Esa gente muy probablemente sea de los exoprofesionalizantes. Aquellos que quieren sacarse la espinita de tener una carrera o porque estudian porque les gusta, etc. ¿Okay? Perdón. Yo esto solo enfatizaría que muchas veces no tenemos los 4 perfiles a la vez cuando hablamos de cómo reformamos, cómo cambiamos, cómo evaluamos, cómo orientamos la acción de los docentes y de la institución en general. Y hay que tener los 4 a la vez y es difícil porque eso, los otros solo tienen el profesionalizante, básicamente. Empiezan a tener un poquito de exoprofesionalizante. Pero nosotros tenemos los 4 y como siempre le pasa a la UNED, lo difícil es que una talla le valga a todos. Pero esto hay que tenerlo tan asumido como que lo que les sirve a unos, a otros va directamente en contra de sus planes, de su programación, de su planificación. Y que muchos de esos perfiles están dentro de una asignatura, con lo cual es bastante difícil diseñar una asignatura que les sirva para todos estos tipos de entrada a la UNED, ¿no? Vamos a hacer un resumen muy breve de lo que nos han dicho ellos, visto sobre todo en qué nos puede ayudar para intervenir y mejorar lo que es el posible abandono. Nos lo están diciendo personas que, esas pocas, digamos que héroes, que han logrado terminar una carrera en la UNED.
¿de acuerdo? Matrícula. Muchos al principio se matriculaban de todo y luego viendo la experiencia comenzaban a reducir y comenzaban a tener en cuenta cuáles eran las necesidades en cuanto a horarios, en cuanto a poder hacer los ejercicios o no, y pues entonces ya iban de alguna manera dosificando la matriculación en las asignaturas. Tutorías. Aquí realmente digamos que hay dos perfiles muy diferenciados. Los que necesitan de tutorías, ese acompañamiento casi que durante toda la carrera para tener una disciplina, para compartir con compañeros, para tener un profesor que les esté explicando. Acuérdense que las tutorías antes también eran más parecidas a clases y no tanto a resolución de dudas. Y está el otro grupo de gente que no quiere tutorías, que se las arregla él solo, que prefiere estudiar a su ritmo, en su casa, y que ni siquiera quiere saber nada del UNED, simplemente tomar el libro y estudiarlo y sacarlo por su cuenta. Ejercicios prácticos. Había muchos que nos decían en esa UNED antes del 2003 que para ellos los ejercicios prácticos les eran muy, muy provechosos, pero había otros que no lo que requerían, con lo cual siempre tenemos esas dos versiones de estudiantes. En cuanto al material didáctico, voy a ser aquí muy breve porque ya lo comentamos un poco, pero los egresados, prácticamente una cuestión unánime, todos tenían los materiales didácticos antes de octubre. ¿Cómo hacían para saber cuál era el libro por el que tenían que estudiar? Muchas veces lo hacían por los foros externos a la UNED, se comunicaban ya entre ellos, pero eso sí, cuando ya a mediados de octubre no tenían el libro, comenzaban a preocuparse. Y ya eso, incluso esa asignatura a lo mejor la dejaban para septiembre o la dejaban de lado, pero se dedicaban a aquellas y desde las primeras semanas hacían su calendario por días. Tantos días, tantas páginas. Y así estudiaban, y así terminaban las carreras. Exámenes, también. Desde un principio con el calendario se iban planificando. En tal semana me voy a presentar a tal asignatura, en la otra semana a tal asignatura, el examen es tipo test, lo voy a estudiar así, el examen es tipo desarrollo, lo voy a estudiar de esta otra manera. Voy a tutorías, tengo relaciones con compañeros, pues nos pasamos apuntes y preparamos esa materia de tal modo. ¿Okay? Motivación para no abandonar. Lo que ellos me decían, que muchos de ellos llegaron en algún momento a pensar en abandonar. No lo hicieron porque tenían el apoyo de la familia, tenían una necesidad o tenían una ilusión o lo que fuera, pero sobre todo, ¿cómo se motivaban? Aparcaban las asignaturas que menos les gustaban y se matriculaban de aquellas que sí les gustaban. Con lo cual, por lo menos ese año, tenían ese incentivo de ese interés especial que iban a tener por esa asignatura. Y así iban terminando. Conclusión final. Todos los estudiantes, todos los egresados nos decían que la UNED no regala nada, que al final hay que estudiar y es un estudio en soledad. Estamos hablando del UNED de antes de 2003. ¿Okay? Siempre hemos dicho lo de la predictibilidad de la UNED, cómo se conoce a la UNED previamente y que eso les da la certeza y la seguridad a los estudiantes para planificar sus estudios. ¿Ibas a explicar más? O sí. Sí. Luego se van autoorganizando, es como un ciclo de retroalimentación que ellos van haciendo y van ajustando sus expectativas en la medida en que van avanzando o que ven que van frenando sus estudios, ¿no? Es una especie de autoevaluación que ellos también están haciendo. Claro, el concepto de régimen de evaluación es importante porque esto a lo mejor no es lo mejor que le pueda pasar a la UNED, pero ese es el régimen de evaluación de la UNED. Entra todo el temario de manera prácticamente aleatoria. Es lo que llamaba uno de mis entrevistados, es que te preguntan el pie de foto, es que te preguntan trocitos de la introducción, es que esto no es lo más importante de la asignatura. Y lo saben, y es duro jugar con esas reglas. El que la acepta, juega, pero estamos haciéndolo mal, así de claro. Pero dentro de ese régimen de evaluación, esto es lo que consiguen. Gracias a que la UNED es predecible, pueden organizarse y pueden ir ajustando, por ejemplo, el número de asignaturas en las que se matriculan, cuánto pueden ver a sus hijos, si tienen que ir pidiendo ya la custodia compartida o no. Pero es así. Lo que no deberíamos perder, esto sí que me parece importante recalcarlo,
Lo que estamos viendo es que una UNED que no sea predecible es una mala UNED. Y eso es una de las cosas que le pasó a Educación Social el primer año. Que el número de trabajos complejos y que iban modificándose en el tiempo, enseguida llevó a mucha gente a decir no me entero. Ya está. Eso estaremos hablando del primer año de implantación de Educación Social. Sí, ha mejorado muchísimo. Esto es lo que nosotros detectamos fue esa niebla en cuanto, sobre todo si se sitúa en lo evaluable, inmediatamente lleva a corregir los cálculos y decir no me voy a enterar, voy a probar una al año, etcétera. Perdón, una acotación al respecto de esto de la predictibilidad que me parece que es muy, muy importante y que era una característica esencial de la UNED, por lo menos de la UNED anterior, que nosotros hemos estudiado con los egresados. Una de las frases típicas que se repetían una y otra vez entre los entrevistados que hicimos era, en la UNED, si estudias, apruebas. Claro, pero si estudias, apruebas. Recuerdo en concreto una entrevistada que me contó que en la UNED esa predictibilidad es cierta, totalmente cierta. Si estudias, apruebas. Ahora bien, ella recordaba su experiencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde decía los exámenes eran mucho más creativos, por decir así. Te exigían mucho más pensar por ti mismo, pero también eran más impredecibles. No podías tener ni idea de qué te iban a preguntar. Yo muchas veces me sentí preparada, hice buenos exámenes y no tuve muy buenas notas. En la UNED, en cambio, sí sabes perfectamente cómo estás llevando la asignatura porque sabes cómo va a ser el examen. Es un método era un método bastante crudo, podríamos decir, ¿no? De llegar a preguntar por pies de foto o pies de página, pero los estudiantes sí lo percibían como por lo menos predecible. Bueno, el uso del tiempo es vital, ya lo hemos visto tanto desde para organizarse, que ya luego lo veremos con más detalle, cómo los estudiantes van haciendo malabares a la hora de organizar su calendario, pero también a lo largo de todo, es una inversión de tiempo a lo largo de muchos años de vida para estas personas. ¿Okay? Para los egresados ya desde antes de Espacio Europeo, la UNED ya los preparaba para ser autónomos. Para hacer una de las cosas que ellos más, de algún modo, nos decían, es que en los trabajos les valoraban el hecho de que se buscaban la vida, que los jefes no tenían que estarle dando instrucciones, orientaciones, mientras que a otros compañeros estaban esperando que el jefe le dijeran qué era lo que tenían que hacer. Ellos ya iban y lo hacían. Habían aprendido a aprender, eran capaces, le decían, le dan el manual de instrucciones y dice, no sé cómo se maneja esto, pero dame el manual y yo lo aprendo. Dice, y esa soltura, esa capacidad de autoaprender, de enseñarse a aprender, pues la tenían, parece ser, los egresados de la UNED. Bueno, son personas sumamente flexibles que logran dosificar su tiempo, sus necesidades y todo. La objetividad en la UNED también, ya lo hemos dicho, es muy valorado por ellos. Obviamente los capacita para tener una gran memoria y eso tiene su repercusión positiva, sobre todo en oposiciones. ¿Okay? ¿Y hacia dónde podemos continuar? Bueno, un poco de cómo podemos intervenir nosotros desde la UNED para lograr que el resto de los estudiantes puedan tener esta misma experiencia de los egresados, ¿no? Desde el diseño de cada una de las asignaturas. Pues a ver, como nos quedan menos de 20 minutos, compis, vamos a centrarnos en dos cosas. Una un poco fastidiosa como profesor y otra un poquito más esperanzada, ¿no? Que es una ruta que sorprendentemente quizá no deberíamos seguir o que hay que plantearse qué es lo que sucede, por qué no funciona tan bien, y otra que es un método que hemos diseñado para intentar mejorar la calidad de las asignaturas. No evaluar. Evaluar supone la aplicación de estándares, normalmente únicos, a un montón de entidades con las que se mira si cumplen o no ese estándar. En este caso es mucho más modesto y más humilde. Es ¿qué podemos ayudar desde la comprensión integral de las asignaturas? Es decir, de la integración de distintas fuentes de información. Alumnos, materiales didácticos, también las evaluaciones, los cuestionarios de satisfacción. Toda esa información, intentar integrarla y establecer un diálogo con el equipo docente para intentar ayudarla a mejorar la calidad de las asignaturas. De hecho, la idea es que apostamos por la mejora de la calidad más que por su evaluación, pero utilizamos la evaluación como herramienta o como piedra de toque. Pero antes de eso, quería entrar en la gran decisión entre el aprendizaje profundo y el aprendizaje autorregulado, que no es que se maten, pero no se llevan del todo bien. Y vamos la información empírica que tenemos es bastante incontestable, porque son, ¿cuántos eran? 30.000, la cohorte de la gente de 2003. Es una encuesta que tenía originalmente 50.000 cuestionarios respondidos, y bueno, filtrando podemos tener, para acotar exactamente el objeto de estudio, podemos tener cerca de 27.000, 28.000 respuestas. Vale, pues la pregunta, la central es,
Si solo sabemos del estudiante cuando entra, su intención de ser profundo en su aprendizaje, eso que llaman el enfoque del aprendizaje, cómo me aproximo, el approach. Voy a ser profundo, es decir, no me voy a conformar con lo que me dan en la asignatura, sino que voy a ir más allá, voy a explorar otras fuentes. No puede ser que no digamos, ¡ay, qué majo, qué buen estudiante! Ese es el estudiante que quisiéramos, el del aprendizaje profundo. Y en gran medida nuestros diseños van encaminados a intentar llevar a los alumnos a este lugar. Hay otro enfoque teórico, no es que esté en la línea de los enfoques de aprendizaje, que es enfatizar la capacidad de autoseguimiento, de autocontrol, de problematización, o lo que a nosotros nos gusta llamar el aprendizaje reflexivo, que es ¿cómo funciono yo? ¿Cómo aprendo? ¿Qué me va mejor? ¿Me va mejor subrayar en colorines, hacer esquemas, ver fotos, repetir las cosas? Pues tendré que ir probándolo. Estoy sometido a experimentación, por decirlo así, y voy seleccionando y autorregulándome. Es ortogonal a la visión anterior. Pero si uno solo pudiera saber de un alumno, si va a enfocar las asignaturas de manera profunda, su estudio, y esto es muy importante recordar que son muchas asignaturas y que muchas no te gustan, y que muchas están fatal diseñadas, y que muchas están en el plan de estudio porque el catedrático tenía mucha capacidad de presión, no porque fueran muy importantes para el plan de estudio. Y otras, en fin, la casuística es enorme, pero te vas a tener que enfrentar con ellas. Estamos buscando titularnos, que es lo más difícil del mundo. La mayor parte de los estudios de pedagogía, de educación, tienden a tener horizontes temporales mucho más cortos. Y ahí funcionan otras cosas. Nosotros creemos que la lógica de alguien que se enfrenta a la tarea de aprobar, en este caso 30 asignaturas típicamente, es otra, porque algunas no te vale el aprendizaje emocionante. A veces puedes tirarte, y esto es una muestra de aprendizaje autorregulado de nivel meta, que es cuando te ves que una no te motiva, pues te matriculas de otra que sabes que sí que te motiva para que tire. Es una autorregulación de la motivación del máximo orden, y era lo que nos encontrábamos en los egresados, en los titulados, que eran primero mucho más listos que nosotros y de luego mucho más reflexivos. Eso les caracterizaba. Eran reflexivos hasta con su emotividad, es decir, sabían encajar lo que ellos eran conscientes de que habían sufrido a veces un gran golpe al suspender una asignatura, al no poder con una asignatura por más esfuerzo que ponían, pero eran capaces de gestionar esa frustración y de ser capaces de reconducirla para seguir adelante. Eran la pera. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Aprendizaje profundo o autorregulado? Pues vamos a ver quiénes egresaban más y menos. Venga. Bueno, como hemos dicho, los datos estadísticos están basados en una encuesta del curso 2002-2003 que contaba originalmente casi con 50.000 cuestionarios respondidos. Bien, entonces lo que hemos hecho es crear un indicador de aprendizaje profundo que constaba de 5 ítems, uno de los cuales era un ítem de la encuesta. Uno de los más representativos es este: considero el material del curso como un punto de partida e intento desarrollar mis propias ideas. Bien, esta es la distribución simplemente de frecuencias del número de estudiantes por la puntuación que tenían en este indicador de aprendizaje profundo. Vemos que es una distribución normal, con una media el valor modal es el valor medio también. Y aquí ya finalmente vemos la relación distribución de, para cada una de las personas, la puntuación en el ítem en el indicador del aprendizaje profundo y qué proporción de cada estudiante, me estoy explicando fatal, cómo puntuaban en el aprendizaje profundo y para cada puntuación qué proporción de egresados había. Es decir, vemos abajo en el eje horizontal qué puntuación habían obtenido en el indicador de aprendizaje profundo y en el eje vertical cuántos de ellos, es decir, cuántos de los que por ejemplo habían obtenido un 15 en la puntuación de aprendizaje profundo, cuántos de ellos habían egresado. Y vemos que si acaso hay una línea de tendencia, es una tendencia inversa. Es decir, a mayor capacidad de aprendizaje profundo, de acuerdo con nuestro indicador, menor proporción de egreso. Al final se corrige ligeramente, pero vemos que la tendencia general sí que es ligeramente inversa, lo cual es, por supuesto, sorprendente y, como dice Emilio, un poco frustrante, un poco desagradable. Bueno, no es muy sorprendente cuando uno piensa que es que tiene que estudiar mucho y como se emocione con una y le dedique más tiempo del que le entra en la planificación estricta que hace que pueda gestionar todo esto mientras el niño te tira del pelo y el jefe también, pues claro, pues resulta que como te emociones, como seas un emocionado, esto es un indicador de intención de aprendizaje profundo. Y estoy seguro que ha sido gran parte esto del aprendizaje profundo. No hay profesor que no lo conozca el enfoque y no diga, yo quiero eso. Bueno,
Pues resulta que si eso es lo único que uno sabe del estudiante a la entrada en la UNED, su intención de ser profundo en el aprendizaje, puede decir, como tengas mucho, te va a ir mal. Es triste, pero es así. Vamos a ver qué pasa. Salvo que sean exoprofesionalizantes. Sí. Bueno, a nadie le gusta suspender. Los exoprofesionalizantes no eran inmunes a la evaluación. Construían su aprendizaje, como no puede ser de otra manera, en torno a la evaluación. Y les fastidiaba más que ninguno suspender. Como a mí cuando hago Coursera, que es lo que más me duele en el mundo, que me suspendan. Vale, pues el autorregulado... Muy bien, un indicador de aprendizaje autorregulado que esta vez constaba de 12 ítems. Uno de los más representativos sería: me fijo metas concretas para cada uno de mis periodos de estudio. Bien, vemos aquí la distribución del indicador agregado. Y finalmente la relación con las proporciones de egreso. Como vemos en este caso, y salvo una ligera desviación al final, la tendencia es clarísimamente positiva. Cuanto más alta es la puntuación en el indicador de autoorganización, mayor es la proporción de estudiantes que egresan, que, como dice Emilio, llega a cuadruplicarse prácticamente. No llega a cuadruplicarse, pero prácticamente. Entre los valores más bajos, 26, 28, 30, de los cuales aprueba solo un poco más del 10%, 11, 12%, hasta los valores más extremos, 54, 56, 58%, que llegan a aprobar más del 35% de estudiantes. Vemos que es una relación fortísima, pues. Al respecto de esto hemos tenido también bastantes discusiones entre nosotros, porque claro, el enfoque del estudio profundo, sobre todo ese enfoque, está más basado en tareas muy concretas, como ha dicho Emilio. Una tarea de aprobar una asignatura o aprobar un course de la Open University. Claro, entonces en este caso estamos hablando de una tarea a muy largo plazo, muchos años. No nos planteamos si tiene sentido relacionar el enfoque profundo, que muchas veces se relaciona con según qué tarea, para la tarea mucho más larga, mucho más intimidatoria de aprobar una carrera que puede llevarte 7, 8 años. La autoorganización quizá, sin embargo, los enfoques del aprendizaje reflexivo, de la autoorganización, tal vez sí sean más apropiados para aplicarse a una tarea muy extendida en el tiempo y muy exigente, como es sacar una carrera de la UNED. De nuevo, aportamos lo que podemos aportar. Esto es lo más gordo, el efecto más gordo que yo he visto en educación probablemente en mi vida. Esto es como aquello de el 2 sigma, ¿no? No era el famoso artículo de Bloom, cómo conseguir que la educación sea igual de eficaz, la educación masiva, igual de eficaz que la tutoría personal. Tener un tutor como lo tienen los ricos, ¿cómo conseguimos alcanzar esa desviación respecto de la media? ¿Cómo conseguimos los 2 sigmas? Pues estos son, no sé cuántos sigmas debe ser esto, pero es una barbaridad. Es 3:1. Todo, reitero, mensaje más simple no puede ser. Todo lo que pueda hacerse para impulsar el desarrollo de capacidades de autoorganización y de autorregulación. No darlas por sentadas. Claro, esto es una versión de, bueno, pues el que venga de casa así, pues a quien Dios se la dé, a Pedro se la bendiga. Esto es un poco, hay un amplio margen para el encuentro y la estructuración del proceso del diseño docente y la estructuración del diseño del proceso de aprendizaje. Y esto hay un amplio margen para la mejora de ambos, de docentes y discentes. Pero que esto es lo más gordo que se puede hacer para impulsar el egreso, sin ninguna duda. Merece la pena recalcar, aunque estemos muy mal de tiempo, que los propios estudiantes egresados, es decir, los que habían logrado acabar la carrera y que entrevistamos, siempre nos insistían muchísimo. Yo diría, de hecho, Francis quizás lo recuerde mejor, que era la frase más mencionada: si vas a estudiar en la UNED, organízate. Organízate. Ellos eran conscientes, eran estudiantes muy autorregulados y muy reflexivos, y sabían perfectamente cuáles eran los factores que influían para que ellos pudieran haber logrado egresar. Organízate. Sí, y al profesor habría que decirle, y pónselo fácil para que se organice. Ya está. No es más misterio. Bueno, para acabar en una nota todavía más positiva, ¿qué podemos aportar nosotros? Pues lo hemos llamado un análisis integral para la mejora de la calidad de las asignaturas, y lo va a presentar Francis. Nos preguntábamos, después de todos estos proyectos o investigaciones que hemos hecho en la unidad técnica, siempre hemos ido o a los estudiantes o a los profesores. Esa es una de las presentaciones que nos vamos a saltar por falta de tiempo, pero bueno, si da tiempo en el debate, a lo mejor hablamos de algo de ellos. O estudiamos las asignaturas en particular, pero no de una manera integral. Y era lo que queríamos hacer con esta nueva investigación, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen que una asignatura sea mejor valorada por los estudiantes?
Como les decía, siempre partíamos desde una visión, desde una cara, cuando en realidad una asignatura se conforma, está integrada por varias caras. Y este proyecto lo que intenta es dar un avance, un camino para descubrir qué está pasando y cómo se relaciona o cuáles son las sinergias que hay entre todos estos factores dentro de una misma asignatura. ¿Okay? Por tanto, nuestro objetivo era conocer en profundidad las asignaturas de los nuevos grados para contribuir a mejorar la calidad docente de la unidad y poder intervenir en ello tanto para reducir el abandono como para mejorar la calidad docente en este caso. ¿Vale? Este, por cierto, es uno de los ejes de trabajo en el IUED impulsados desde siempre desde la dirección, que es esta idea de buenas prácticas, de hacernos reflexivos, de ver qué funciona, qué no y aprender. Entonces, está dentro, de hecho, de un proyecto de buenas prácticas más amplio en el cual nosotros aportamos esto. ¿Cómo comenzamos esta investigación? Lo primero que hicimos fue que nos basábamos en la encuesta de satisfacción de estudiantes que se hace desde la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED, normalmente a los estudiantes tanto cuando finaliza el primer cuatrimestre como cuando finaliza el segundo cuatrimestre. Nosotros elegimos los resultados de la encuesta del curso 2010-2011 porque esta investigación la iniciamos el año pasado. ¿Okay? Luego, una vez que hicimos un ranking de asignaturas, esto ya luego se los voy a explicar con más detalle después cómo hicimos ese ranking, tomábamos la asignatura, la que mejor representaba con esos ítems que habíamos elegido, la mejor asignatura desde el punto de vista de los estudiantes para cada grado. Formábamos entonces una especie de dossier, una carpeta, donde íbamos a ir colocando todas las evidencias que nosotros íbamos obteniendo sobre esa asignatura. Por ejemplo, las tasas académicas, todo el perfil de los estudiantes a nivel estadístico, sus guías de estudio, sus materiales didácticos, sus exámenes, los que habían elaborado en convocatorias anteriores. Hacíamos entrevistas a estudiantes de esa asignatura. Luego entrevistábamos a un experto en materiales didácticos para que nos diera su visión mucho más allá de los simples protocolos de MADI, de unas entrevistas que duraban aproximadamente una hora y media, y luego nos reuníamos con el equipo docente para poner en común con ellos las dudas que nos surgían, las sugerencias que veíamos, las preguntas que teníamos y también que ellos nos dijeran cuáles eran las fortalezas y las debilidades de su asignatura. Y entre todos, pues hacer un plan de trabajo de mejora de esa asignatura. ¿Okay? Varias de las asignaturas que estudiamos, por ejemplo, fue Historia Económica en el grado de ADE, Lógica y Estructuras Discretas del grado de Ingeniería Informática, Derecho Civil, Familia en el grado de Trabajo Social, Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural del grado de Estudios Ingleses. Estudiamos 3 más, pero bueno, nos vamos a centrar en estas 4. Después que hicimos todo ese dossier que ya les he comentado brevemente, la primera conclusión es que, por ejemplo, desde el lado de los estudiantes, lo que más valoraban era que hubiese un diseño alineado en estas 3 asignaturas, es decir, que el material didáctico y las pruebas de evaluación continua ayudaban a presentar el examen y a aprobar. En otras, la implicación del equipo docente era lo más valorado también por los estudiantes. Dicho, tanto en las entrevistas que le hacíamos a ellos como en las respuestas abiertas del cuestionario de satisfacción de estudiantes que habíamos visto. O en otras, por ejemplo, para familia, el hecho de asistir a las tutorías era esencial para ellos y prácticamente todos los estudiantes que habíamos entrevistado iban a las tutorías y gracias a eso era que sacaban adelante la asignatura. Y en otros, por ejemplo, en mundos anglófonos, uno de los aspectos más valorados por ellos era que la asignatura en sí misma le aportaba conocimientos mucho más allá que les iba a servir en su vida diaria, ¿no? Y además de la propia lengua inglesa. Es decir, porque es una asignatura más de cultura, más tal, y pues ellos eso lo veían muy, muy positivo. Me voy a centrar ahora en una sola asignatura, que es la de... Regresa un momentito, por favor. Podemos dejarla sin nombrar. Ok. Vale. Una asignatura. Ok. Para explicarles con más detalle lo que hicimos con esta en particular, porque con ella es que hemos completado todo el ciclo hasta culminar con la reunión con los docentes de la asignatura. En las otras solo nos falta ese paso de reunirnos con los docentes. Bien, como le decía, habíamos partido de la encuesta de satisfacción de estudiantes del curso 2010-2011. De todos los ítems, que son aproximadamente unos 26, elegimos 3
que eran los que, a nuestro criterio, de algún modo iban a representar mejor todo lo que se podría obtener de mayor información de esa asignatura. Uno de esos era global en cuanto a la información de la asignatura, normalmente en las guías de estudio o en el curso virtual. Es decir, globalmente la información proporcionada sobre la asignatura es satisfactoria. Otra pregunta que se le hacía a los estudiantes, globalmente los materiales didácticos de la asignatura son satisfactorios. Francis, acelera un poco, vete señalando los puntos porque no llega. Vale. Recordar que esto es una encuesta que es respondida de manera optativa y solo elegíamos aquellos cuestionarios que tenían una significación óptima, es decir, que realmente sus resultados no fueran válidos. Hacíamos el dossier de la asignatura, quiénes eran los docentes, qué posición ocupaba la asignatura dentro del plan de estudio y a nivel de estadísticas, pues conocer cómo eran sus estudiantes y cómo eran las tasas de evaluación de éxito y de rendimiento de la asignatura, cuál era la nota media, porcentaje de aprobados, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, nosotros, en la unidad técnica de investigación, tomábamos desde cero, desde el extrañamiento, como si fuéramos un estudiante que se inicia en esa asignatura, tomábamos las guías, las leíamos, veíamos que entendíamos, que no, que estaba dicho, que no estaba tan claro. Tomábamos prestado de la biblioteca el material didáctico, el libro, es decir, el texto, lo veíamos, procurábamos ver si los ejemplos, las autoevaluaciones, los ejercicios de ese que estaba en el libro se correspondía o no con los exámenes de convocatorias anteriores de esa asignatura. Y de algún modo nos hacíamos una idea de todo e íbamos anotando, ¿okay?, nuestras observaciones. Con esas observaciones preparábamos digamos un guión de entrevista para los estudiantes de esa asignatura. Los elegíamos de manera aleatoria. ¿Quiénes habían estado matriculados en esa asignatura en el curso 2010-2011, que fue el curso de la encuesta que estamos tomando en consideración? Entonces, para cada asignatura el guión era un poquito distinto porque en este caso, por ejemplo, una de las cosas que más nos llamó la atención es que es una asignatura valorada de manera excelente por los estudiantes, valorada de manera excelente en todos los protocolos de MADI del UED. En fin, sus tasas, sus estadísticas, sus notas eran muy buenas. Pero ¿qué pasaba? Tenía muy pocos presentados en ese examen. Y como ya hemos visto, quienes se presentan pocos, pues tienen digamos que tienen las papeletas para abandonar. Con lo cual era preocupante porque era la asignatura mejor evaluada en materiales didácticos de todos los grados de la UNED en ese año. Y estaba entre las 5 como mejor valorada como asignatura completa en todos sus aspectos. Con lo cual, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué se presentaban tan pocos? Esto lo que nos lleva es que cada asignatura es un mundo y tiene preguntas distintas. No siempre sirve no siempre es el mismo problema. De hecho, pueden ser problemas casi antitéticos. Y de hecho, después, al final de cada entrevista con los estudiantes, le preguntábamos, mira, nos ha llamado la atención esto, ¿por qué crees que no se están presentando tanto en esta asignatura si tú mismo me estás diciendo que está muy bien, que el material es excelente, que los profesores son muy implicados en los foros, contestan las preguntas de manera rápida, todo? Y pues entonces ellos nos decían, es que es una asignatura distinta al resto. Sus exámenes son más complejos, en el sentido de que nosotros vimos todos los exámenes de todas las asignaturas del primer curso de ADE, son tipo test, 20 preguntas para responder en 2 horas. Esta asignatura tiene un examen de 3 partes, 20 preguntas tipo test, 10 preguntas tipo test, 5 preguntas de desarrollo corto, con un espacio tasado, y además un comentario de texto o de gráfica también con una estructura ya predeterminada. Todo para contestar en las mismas 2 horas. Los estudiantes nos decían, es que nosotros no tenemos experiencia para hacer comentarios de texto. Nosotros venimos de área más científica. Esto sería más una asignatura de letras. Nosotros no estamos preparados para eso. En fin, tenía allí algunos elementos que nos hacían tener algunas digamos que preguntas y digamos sugerencias directas para reunirnos con el equipo docente cuando lo hicimos. Al experto le preguntábamos en esa hora y media que teníamos con él un poco, comenzar a revisarlo, cómo se había evaluado con los protocolos de MADI,
los textos y las guías de estudio de esa asignatura, y más allá de eso, cuál era su valoración personal, que tomara el texto, que lo viera, que le dijera, oye, esto se puede mejorar aquí, o esto está muy bien, esto tal, en fin. Digamos que les decíamos cuáles eran nuestras valoraciones como equipo de investigación y a la vez lo que nos habían dicho los estudiantes con respecto a los materiales didácticos. Todo eso lo poníamos en común. Y luego ya nos reunimos con el equipo docente. Fueron 2 reuniones de trabajo, una, digamos, un poco más general para conocer el curso virtual y para poner, digamos que sobre la mesa todo lo que habíamos encontrado y conocer sobre todo lo que ellos pensaban sobre su propia asignatura, porque nosotros le habíamos mandado, digamos que un informe preliminar de lo que estábamos viendo y que nos dieran el feedback de lo que ellos, digamos que en qué estaban de acuerdo y en qué no estaban de acuerdo con respecto a lo que nosotros le estábamos diciendo. Y luego tuvimos una segunda reunión ya más específica centrada en cómo mejorar el material didáctico, el libro. Es un texto que ya decimos que está valorado de manera excelente, tanto por estudiantes como por MADI, pero hay aspectos que se pueden mejorar. Por ejemplo, es un texto que tiene más de 500 páginas, para un cuatrimestre puede llegar a ser excesivo. ¿Cómo podíamos mejorar eso? Pues así. Diré 2 o 3 cosas simplemente. Las preguntas de autoevaluación que estaban en el libro también estaban en el curso virtual. Uno de los problemas que tiene esa asignatura es que realmente es un problema casi que de todas las asignaturas, que es que entra mucha gente, muy poca gente en el curso virtual, participa muy poco en los foros y tal. Pues, ¿qué hicimos? ¿O qué sugerimos? Que ya que las preguntas estaban repetidas tanto en el libro como en el curso virtual, pues sacarlas del libro. Son por lo menos unas 75 páginas menos. Y así también obligábamos, entre comillas, a que entraran al curso virtual a hacer los ejercicios y la autoevaluación y todo esto. ¿Okay? Eso es una de las sugerencias. También en la presentación es un texto que tiene muchos elementos didácticos, tiene preguntas iniciales para cada tema, preguntas iniciales, resultados de aprendizaje. Al final tiene textos, digamos que complementarios, tiene también la bibliografía complementaria, todo esto para cada tema. Pero en la presentación del libro, en lo que es la introducción, no está explicado cómo el estudiante puede trabajar con cada uno de ellos. Pues entonces allí le decíamos que sería conveniente que les explicaran un poco cómo utilizar las preguntas iniciales, los textos adjuntos, la bibliografía complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, con eso acabamos. Normalmente se dice protocolariamente preguntas y tal. No hemos pensado preguntas. Si hubiéramos pensado que queríamos preguntas, las hubiéramos diseñado. Os hubiéramos dicho desde el principio. Teníamos mucha ganas de contar todo esto. Es parte de lo que hemos hecho en el IUD de investigación durante muchos años y creo que intentamos que contribuya a lo que creo que hace que las cosas sean mejores. Hay aquí profesoras y profesores que son lo que nosotros llamamos reflexivos. Es decir, que siempre se están planteando qué funciona y qué no. Y eso es lo que hace que las organizaciones vayan a mejor o como mucho que se mantengan. Normalmente van a peor. Pero lo que sí les decimos es que pueden consultarnos todo lo que quieran, que de verdad que están abiertos. Francis y Cristino, que son los que, como decían, el ministro es un eventual y el BEDEL es el permanente. Pues el personal, esperamos que en el IUD pueda ir acumulando estas capacidades de ayudar a hacer reflexiva la tarea de los docentes y con ello mejorar su calidad. Y lo que queremos con todo, lo que hemos querido con toda la presentación es poner un poquito un espejo fragmentado, pero que nos permita vernos y ver qué podemos hacer. Nos hemos entrado en la zona de descanso, así que no sé si la moderadora... Esto es una prueba de interés. El que aguante y no quiere café... Pues... Nacho, hay varias. Bueno, yo soy uno de los, curiosamente, tenía preguntas preparadas, pero curiosamente... No es casualidad que esté aquí. Conocer que yo creo que el buen trabajo de la asignatura más mérito de mi compañero tenía más experiencia que yo, como es el profesor José Luis Fernández Bindel. Bueno, yo
he tenido la suerte de... O sea, voy a comentar un poco la experiencia de lo que yo creo que ha podido influir para... Tengo la suerte de haber sido alumno de informática y me encontré con problemas cuando empecé la carrera. Yo me planteé para empezar la carrera prácticamente sin haber suspendido nunca un examen en mi vida. Creo un control de inglés, y el primer examen de álgebra saqué un 2,5 en la carrera. Vamos, yo casi quería dejar la carrera. Y claro, lo que me di cuenta es que realmente era muy tramposo todo, porque yo había estado asistiendo a clase, había estado cogiendo apuntes, había estado estudiando un poco con la misma idea que en el bachillerato y en el COU. Y claro, y me encuentro un examen que no tiene nada que ver con lo que yo había estudiado, y donde recordé el consejo que me dijo un profesor en COU de que ya verás que la universidad irán a preguntarte aquello que no sabes, cuando hasta ahora te hemos ido a preguntar a ver qué es lo que sabías. Entonces, claro, yo creo que eso es un poco de fraude hacia los alumnos. Entonces yo lo que sí dejé claro a mi compañero al principio es que el examen debía ser reflejo de lo que el alumno hubiera trabajado y de los elementos que nosotros le hubiéramos dado para que trabajara. Y nunca, o sea, siempre tendríamos que cargar en nuestras espaldas lo que hiciéramos mal. Es decir, si hemos llevado el curso de manera desorganizada, teníamos que bajar el nivel. Si hemos trabajado nosotros bien con ellos, entonces a mí me parece que uno tiene siempre que ser consecuente con lo que uno mismo como docente ha hecho. Después, yo interpreté la evaluación continua de una manera, y es que, o nosotros interpretamos de una manera, y es que hoy en día ponerle puertas al campo es muy difícil. O sea, nosotros teníamos 1.500 alumnos y tenemos compañeros de primer cuatrimestre que diseñaron pruebas de evaluación continua que implicaban a todos los tutores de todos los centros asociados, donde generaban una práctica diferente para cada alumno en función del DNI. Claro, hacían de policías. O sea, eso era básicamente para evitar el que se copiaran. Nosotros llegamos a la conclusión de que eso hoy en día ya no lleva a ningún sitio, porque siempre le puedes pagar a alguien y que te haga la práctica y ya está, ¿no? Entonces, pusimos las pruebas de evaluación continua en línea, la misma prueba para todos, podían repetirla todas las veces que quisieran, pero lo que sí hicimos es, como 2 meses antes del examen, darles un adelanto de examen y mostrarles cómo iba a ser el examen, donde vieron efectivamente que el examen era similar en estructura a la prueba de evaluación continua, pero eran preguntas diferentes, con lo cual ellos vieron que la evaluación continua, más allá de que además tenía un peso alto en la nota, nosotros le dimos 3 puntos, los dos pesos, los pesos que le damos a la evaluación continua y al examen sumaban más de 1, pues ellos vieron que en realidad lo que les estábamos ofreciendo es la posibilidad de que entre ellos colaboraran, hicieran la evaluación continua intentando entenderlos para que eso les proporcionara aprendizaje de cara al examen. Esto es simplemente la reflexión y mi experiencia. Sois una buena práctica integral, ¿no? No. Y ya, bueno, una cuestión que quería sacar, que es la primera que me había apuntado, y es que efectivamente estos estudios son muy útiles, pero yo creo que en los próximos años se puede producir algo que habría que empezar a estudiar, porque va a suponer, yo creo, que una barrera a que se pueda ir mejorando progresivamente. Y es que yo recuerdo una frase que me dijo hace años el profesor José Mira, donde decía que los equipos docentes y la UNED sobrevivía sobre todo gracias al alumno benefactor, que era el alumno que se matriculaba, pagaba y no daba trabajo. O sea, la situación de crisis, la subida de tasas, yo creo que va a terminar por hacer que ese alumno benefactor se extinga. Yo he observado ya este año respecto al año pasado, por ejemplo, que el volumen de carga de trabajo en foros ha aumentado de manera brutal. Más preguntas de contenido, cada vez a cosas más rebuscadas. Entonces, yo creo que efectivamente combatir la tasa de abandono es importante, pero desde alguna forma, desde el resto de edad, se tiene que empezar a observar en las asignaturas de primero de que cosas, por ejemplo, como la organización tutorial intercampus empieza a ser esencial para que realmente caminemos hacia la escalabilidad en las asignaturas. Porque, claro, no es lo mismo una asignatura con 100 alumnos que una asignatura de 1.500 alumnos con 2 profesores. Yo aquí, si me permites, diría 3 cosas. Una, que el modelo de alumno donante, alumno benefactor, solo cuenta con normalmente el coste de una matrícula o 2, porque se matriculan de pocas para probar, prueban, pero prueban con poco y prueban como el que mete el dedo gordo en el agua a ver si está fría. Claro, el que se queda con nosotros se matricula de bastantes más durante bastante más tiempo.
no estoy tan seguro de que sea la integral de la cosa, no pudiera compensar en gran medida un cambio de modelo. Lo que sí diría es que la UNED de primero es distinta del resto de la UNED, de manera que obsesionarse por la autoría en primero, donde uno está en el momento de avalancha, de aprendizaje, de establecimiento de una relación, eso que llaman integración, hay gente como Tinto que se dedica a esto, pues no es lo mismo el de primero que el de tercero. A lo mejor el de tercero puede ponerse con más dedicación a controlar que la persona es la que hace la cosa. El de primero es posible que deba dedicarse más a la fase normativa o a formativa, a la dimensión formativa de la evaluación continua. Diría otra cosa más, que la idea de que estáis aquí los más reflexivos es que os conocemos, os hemos estudiado y se os ve. Y el hecho de que estéis aquí es significativo. Habéis dedicado una mañana a venir a escuchar qué se sabe de esto y una y otra vez nos encontramos con que esto es una minoría de equipos docentes y de profesorado de la UNED que tiene esta actitud reflexiva. Y este es un fracaso de la implantación de lo que intentaba ser un modelo pedagógico, lo que intentaba ser un cambio de cultura en el profesorado, y ha sido básicamente una adaptación formal. No lo ha sido. Ojalá hubiera sido, no sé hacia dónde, y nosotros estamos intentando dar claves hacia dónde deberíamos caminar, pero la constatación es, y hemos hecho un estudio sobre eso, que no podemos contar todo lo que hemos hecho en 5 años, pero uno de ellos es sobre qué piensan los docentes, sobre qué es el aprendizaje, cuál es su función, qué es el alumno. Y entonces lo que sí quisiéramos decir de manera muy clara es que empíricamente, con encuestas hechas a 35.000 personas, cientos de entrevistas en profundidad, todo lo que hemos recabado en términos empíricos nos dice que la idea de que al alumno es que pide que se le mastiquen las cosas es profundamente erróneo, indica que uno no se ha enterado de dónde está ni quiénes son sus alumnos, y es una manera de no entender qué es lo que sí debería estar haciendo, qué es lo que estáis haciendo, que es ser reflexivos, atender a cómo es el alumnado de verdad, cómo opera, cuáles son sus restricciones, efectivamente temporales, etcétera, pero no hacer lo que hemos conseguido, que es que en la universidad, en la que los alumnos tienen las condiciones más difíciles en términos de disponibilidad temporal y de obligaciones laborales y familiares, el régimen de evaluación es el más cruel. Hemos conseguido algo verdaderamente interesante. Los alumnos que sobreviven a ello, desde luego pueden estar muy contentos de haberlo conseguido, pero saben perfectamente que este juego era erróneo. Y cuando yo he hablado con titulados, también me lo han dicho. Esto no debería haber sido así. Lo hemos hecho porque esas eran las reglas del juego. Cada vez que alguien, en la larga conversación que supone Bolonia, porque una de las cosas buenas es que ahora hay muchas comisiones en las que el trabajo que hasta ahora no era evaluado, no era conversado, uno cada hacía de su capa un sayo, bueno, pues ahora alguien te pregunta, oye, se presenta 1 de cada 10. ¿Qué estás haciendo? A mí no me digan nada, que esto es la libertad de cátedra. No sé si es libertad de cátedra, pero desde luego es una baja profesionalidad. Es un mal profesional aquel que no se pregunta por qué no le están funcionando las cosas, o que la respuesta rápida que tiene es que el alumno es malo. El alumno, llevamos 17 años de alumnado, ya sabemos que estamos haciendo, efectivamente, generando las condiciones en las que uno prueba si llega o no. A veces no llega por cuestiones familiares y laborales, pero también estamos poniendo las condiciones de ponerle el régimen de evaluación más duro posible. En particular, en primer cuatrimestre, para que se entere. Esto lo hacían en ingeniería. ¿Te acuerdas que decían, aprobará 1 de cada 100 de ustedes? Básicamente para que los ingenieros sigamos cobrando mucho, porque seremos pocos. En este caso no parecería que tuviéramos esa restricción. Entonces, cada vez que les digan, ¿pero tú qué quieres? ¿Que se los dé masticado? Yo creo que es como para decirle, estás exactamente en el punto contrario a la cuestión. La cuestión es que seas menos injusto, como mínimo en términos comparativos con la presencial, que reduce sistemáticamente el temario, que en la práctica reduce todavía más el temario y que tiene una evaluación mucho más light, y encima despreciar al alumnado de la UNED, como muchas veces pasa. No, cada vez que le digan esto, dígale, no, mire, pregúntele a Emilio Luque, bueno, ya no, pero pregúntele a los del IUE de investigación si esto es verdad o no, y le van a decir que no, que se equivoca en todo, en las consecuencias que tiene para el aprobado, las consecuencias que tiene para el buen diseño docente. Le seguirán diciendo lo que quieran, pero estarán al menos fuera de lo que hemos podido aprender en la unidad a lo largo de estos años.
Vaya speech. Tengo muchísimo interés en todo lo que nos estáis contando, muchísimo, me parece fascinante, pero creo que el horario hay que tratar de cumplirlo y también tengo mucho interés en tomarme un café, así que intentaré preguntároslo en el café. No sé si alguien después de esto se atreve a preguntar. Yo no me resisto a preguntaros una cosita. Son los dos temas que... los mejores... Y... Eso es. Digamos que para promover Sí, esa reducción de la complejidad cognitiva de las asignaturas nos llevaría a aconsejar que se estandarizaran más los procedimientos, los calendarios, dejándole menos libertad al alumno en ese sentido, si lo entiendo bien, al alumno o al equipo docente. Sí. Yo aquí diría dos cosas, que conozco el percal, así que me temo lo que pueda suceder, pero creo que hay un ámbito que está operando, que son las comisiones de titulación, que están empezando a hacer reflexivamente esto de manera inductiva, que es, pues mira, los de ecología en ambientales es que son muy buenos. Tiene unas preguntas y tiene unas valoraciones del 93%, que las valoraciones de los estudiantes, hombre, no son perfectas y han recibido muchas críticas, pero dan unas pistas enormes. Cuando una asignatura está en el 40 y pico y otra en el 93, cuando el río suena, agua lleva. ¿Qué agua lleva? Pues, por ejemplo, tiene unas preguntas frecuentes maravillosas, que reducen mucho la complejidad cognitiva. ¿Qué diría yo? Que esa estandarización bottom-up, desde abajo, compartiendo buenas soluciones, probablemente se encontrará con menos resistencias. Diría esto. Pero también diría lo siguiente, que primero es otra UNED y que ahí todo lo que se puede hacer, incluso llegando a esa cosa, el anatema, de decir cómo deberían hacerse las cosas, probablemente tuvieran muy buenos rendimientos de acuerdo con algunos criterios como son, que no son baladíes, como que la gente se quede y que se quede la gente que podía hacerlo, pero que por nuestro mal diseño no lo ha llevado, que es ese porcentaje crucial al que decimos de verdad. No hay que preocuparse demasiado por el abandono inevitable, el abandono vital, pero hay que preocuparse mucho por el abandono de exceso de carga cognitiva y esta asignatura que me pide y estos de qué van. En ese sentido yo diría que en primero tendría otra, te diría una cosa distinta, pero también me parece que en primero está pasando que nos estamos empezando a mover en esa dirección y que dependiendo de la capacidad de los coordinadores de titulación de impulsar esto, pues se está haciendo más o menos. Personalmente yo reivindico el valor de la guía, de la primera parte de la guía, la que se cuelga en la web de la UNED, y que los estudiantes ven antes de matricularse y deciden en qué asignatura matricularse o no. Hay muchas guías todavía que a estas alturas, 3 años de implantación, donde, sobre todo en las de primer curso, donde no se, digamos que no se es claro a la hora de decir cuánto tiempo le va a llevar al estudiante hacer los trabajos de esa asignatura, es decir, el cálculo de los STS. En la parte de recursos muchas veces no se dice, no se da, por ejemplo, a lo mejor es una tontería, dirá
ya lo sabrán los estudiantes por otra parte, pero no cuesta nada decirle que existe un plan de acogida, que va a ser necesario un curso virtual y que tienen que estar pendientes del correo electrónico donde van a tener la clave de acceso a ese curso virtual. En fin, son ciertas cosas en la parte del contexto de la asignatura. ¿Por qué esta asignatura va a ser importante para ti a la hora que termines de graduarte? Es decir, contextualizarlo al plan de estudio, pero también a su futuro como cuando termina la carrera. Es decir, son datos que son importantes y que muchas guías no los tienen. Yo creo que habría que primar, sobre todo si hay que coordinarse, las guías de estudio de primer curso, de toda la asignatura de primer curso, deberían de ser exquisitas. Las formas de solución de dudas. Bueno, por ejemplo, con tu permiso, nos llamó mucho la atención cuando hablamos con Bindel de que ustedes han creado un blog aparte donde resuelven las dudas que los estudiantes van formulando en los foros, con lo cual los estudiantes no se vuelven locos en los foros buscando, cuando entran al aula virtual y se encuentran que tienen 300 y pico de mensajes, pues no saben cómo ubicar la información relevante. En el caso de ellos, el profesor acumula todas las preguntas y las responde en una entrada en un blog, con lo cual los estudiantes ya van directamente a ese blog y tienen las respuestas allí y la encuentran fácilmente. Ángeles. Perdón, en el ínterin voy a aprovechar para decir una cosa, porque si no la digo. Creo que, como dice John Biggs, uno de los autores de referencia a escala mundial y desde luego para nosotros, la universidad lo que necesita es mucho más cooperación entre todos los equipos docentes, todas las asignaturas, y mucho más coordinación, porque de una manera más macro y más indirecta, eso yo creo que al final beneficia al estudiante. Entonces, como dice Emilio, acabar con ese archipiélago UNED, forzosamente. A colación de esto, en ingeniería se ponen de acuerdo a la hora de poner la fecha para las PEC, con lo cual no todos los fines de semana los estudiantes van a estar presentando PEC. Eso es una manera de ayudar también a organizarse a los estudiantes, ¿no? A facilitarles la vida. Acabamos con María Ángeles. Hay una pregunta de María Ángeles. Para que el alumno se sienta acompañado. Es decir, lo que valoraban más no era tanto lo que yo quería, que sí, que si las guías están bien preparadas, los materiales están bien y tal, el mantener el vínculo con el alumno es sobre todo una cosa afectiva, o sea, que estés ahí, que el principio de razonamiento, que si llaman los técnicos, que si ese tipo de cosas, creo que eso ejerce una influencia grande en que ellos se motivan para seguir. Lo que decías de unificar la información, como decía Miguel en Santa María, quizá no tanto la estructura y que todos hagamos las cosas de la misma manera, pero sí que la información esté en todas las asignaturas en el mismo sitio. No tanto como la demos, sino que si un alumno quiere preguntar cuándo va a ser el examen o cómo va a ser el examen, todos digamos cómo va a ser el examen, no tengo un examen porque ya no distinto, pero todos lo digamos en el mismo sitio, y que el alumno sepa dónde tiene que ir para enterarse cómo es el examen de la asignatura. Entonces, en ese sentido, yo estoy coordinando una titulación, intento que todos los profesores, sobre todo los de primero, nos pongamos de acuerdo en que eso sean preguntas frecuentes, porque realmente son preguntas frecuentes, y estén todas en el conjunto de preguntas frecuentes. Y otra cosa que nos ha parecido muy importante, que también genera incertidumbre en los estudiantes, es el peso de cada cosa en un examen, que también está desperdigado. En unos sitios está en la guía, en otros sitios están los foros, en otros sitios están las preguntas frecuentes, está en muchos sitios. Entonces, pensábamos ponerles un cuadrito muy sencillo para que todos lo pongan al final de su evaluación y colgarlo también en preguntas frecuentes, que es ¿con qué nota en el examen se aprueba? ¿La evaluación última es obligatoria o es optativa? ¿Qué peso tiene la evaluación final? Y si no haces la evaluación última, en el caso de que sea optativa, ¿qué nota tienes que sacar en el examen para aprobar? Porque no en todas las asignaturas es igual. En algunas se aprueba con un
Bien, pues vamos a recordar que sois buenas prácticas, con lo cual es lógico que aquel que reflexiona sobre esto, pero yo diría que abrimos para las siguientes sesiones los temas de la afectividad, de la acogida en la UNED, la vivencia de esa relación y por el lado de la coordinación y la búsqueda de reducción de carga cognitiva, que es, en nuestra opinión, lo que tendría un mayor impacto y no va en desdoro de ningún componente como contenidos, etcétera, que es una UNED más simplificada, más clara a la hora de informar a sus alumnos. Eso tendría, en el abandono evitable, tendría un enorme impacto. Y con eso y un bizcocho, muchas gracias.